fue el día que nací, así que, o sea, para mí es bacán. Espero que te esté yendo muy bien. No sé si ya dieron su examen. No, creo que lo han trasladado, ¿no? Bueno, mejor, así tienes más tiempo para estudiar, ya ves. Se cumplió lo que estabas deseando, ¿no? Tú que estabas ahí orando, rezando, ahí diciendo por favor que todavía no llegue el examen. Se cumplió tu deseo, así que vas a tener más tiempo para poder estudiar esto de la mejor manera y prepararte ahora sí, porque ya sabes que a veces la vida no te da una segunda oportunidad. Aprovechala. Muy buenos días también para la tutora Yanir Rubina, que está aquí desde las 6, 7 de la mañana, tratando que todo esto fluya con normalidad. Un saludo para la tutora. Y nosotros vamos a comenzar de una buena vez. Espérate, creo que tengo que tomar una fotocaptura de pantalla. Sí, a ver, ya, lo voy a tomar. Ahí, la estamos tomando. Ajá. Bueno, esta clase ya sabes que va desde la semana. No, esta clase son 1000 años de historia en 1 hora y 50 minutos, así que vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible. En el chat ya les puse. Espérate, ¿qué es esto? Me pasé. En el chat ya les puse las claves de esta semana, así que ahí míralas. También les he colocado algunos videos que te pueden ayudar a complementar lo que vamos a ver en esta clase. Recuerda que esta es una clase de 1 hora y 50 minutos. Y bueno, puedes utilizar estos videos que los he escogido y los he visto justamente para o reforzar lo que vamos a ver ahora, para que por ahí puedas entender un poco mejor algún concepto que tal vez no toquemos aquí. De todas maneras, ya sabes que tú tienes ah, la opción de poder preguntar por el multichat, no sé cómo le llaman a este servicio de consultas, donde van a haber profesores de aquí de la PRE que con mucho gusto van a poder contestar cualquier duda o pregunta que tengas en relación a este u otros temas de historia de cara a tu examen, ¿no? No vas a preguntar qué es el amor o qué es la muerte, no, o sea, cosas así locas, eso es filosofía, ¿bien? Así que para allá ahí puedes preguntar esas cosas, ¿no? ¿Quién desarrolla esos conceptos? No sé. Y bueno, un saludo para Kevin Captcha. Es un vacilón el emoticón que ha puesto. ¿Saben qué significa esto? Esto es una posición para meditación. ¿Se acuerdan cuando les hablé del budismo? Siddhartha Gautama. Esto es una posición para meditar. No, bueno, así es la posición correcta. Así. Y si no me equivoco es con la izquierda, ¿no? Y aquí haces esto y te pones a... Es para ahuyentar los malos, o sea, para botar malas energías o ahuyentarlas, una cosa así. En este tipo de meditación o corriente filosófica, la posición de manos es muy representativa para el flujo de la sangre y la respiración. Hay algunas que te dan energía, otras que la liberan. Por eso, si has visto la serie Naruto, haciendo un breve paréntesis, hacen posiciones de manos, ¿no? Justamente porque esas posiciones de manos representan esto que también se desarrolla en estas filosofías tipo budismo, donde practican la meditación. Dicho esto, un saludo para Corrales Revilla Francisca, muy buenos días para ti, para Santos López, Piero Kevin, manda los saludos para tu familia también acá. Profesor, saluda a mi mamá que te quedó acostado escuchando la clase de historia. Un saludo para Ramón Sánchez, Christopher, Angeli, ajá, sí se pronuncia, ¿verdad? No, Argelí, es Argelí, me equivocaba, es Argelí. Guerra, Colonia, Lautaro, Alfredo, muy buenos días también para ti. A Espíritu Sandoval, Carmen, Yesuri, así se pronuncia. Muy buenos días a Bustamante Rodríguez, Karen, Tatiana. Las fijas para el examen. ¿Qué? Para el general, porque ustedes son del ciclo espacial, mis queridos estudiantes del aula 104, ¿sí o no? Para ese será. La mejor manera, ya les he dicho, es ver lo que han estado preguntando al menos los últimos 2 o 3 años en el examen general. De todas maneras, no te afanes, o sea, no puedes contestar algo que no sabes. O sea, parece obvio, pero es que en realidad piensa que de repente te estás preocupando por aquello que no sabes. Entonces, la mejor manera de ir reduciendo esa preocupación o esa angustia es estudiar. Mi recomendación, que ya te la he dado desde la semana 1, es que estudies lo más importante. Porque tú no puedes invertir 1 o 2 o 3 o más horas de tu tiempo aprendiéndote datitos, ¿no? Tienes que aprender las generalidades, al menos en la parte de historia, y de ahí te vas con todo, con la confianza de que vas a responder aquello que has estudiado, porque, o sea, parece una cuestión tonta, pero es cierto, no puedes responder aquello que no sabes.
ni tampoco vale champear, ¿no? Porque no sé, ¿no? Así que bueno. Un saludo para Quispe, Quiroz, Mary, Carmen, Spider-Man, dice, ¿por qué es como Spider-Man? Ah, ya, sí, sí. No, pero la de Spider-Man es así. La de Spider-Man es así. La otra es esta es otra. Ah, la gente loca dice, no, ese es el saludo satánico. ¿No? Para cualquier dogmático religioso, todo lo que no tenga que ver con su religión es demoníaco o satánico. Para cualquier religión del mundo. Sea cristiana, justo vamos a hablar de los musulmanes ahora. Así que vamos a ir para adelante. Bueno, vamos a compartir pantalla de una vez. Ya he consumido 5 minutos de nuestro precioso tiempo. Y bueno, nos vamos a ver para acá. Vamos a compartir pantalla. Ajá, ahí está. Espérense. Ajá, ajá. Ya estamos aquí. Ajá, estamos acá. Muy. Espérate. Vamos a reducir esto. Y vamos a reducir esto. Y ya estamos aquí. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, la Edad Media. Si hay tiempo, te doy el PPT, esto que está acá, el PowerPoint. ¿Sabes por qué? Porque el día de ayer me pidieron reemplazar a un profesor o una profesora y, y los estudiantes exigían el PPT. O sea, a mí, cuando me entrenaron para dar estas clases, ya sería antes, cuando empezó la pandemia, nos decían que el PowerPoint no se comparte. Porque es un material dado para los profesores que resume el PDF que te dan a ti, que tú ya sabes que nosotros trabajamos con ese, porque ahí está completo toda la información, pero en los otros salones se los dan. Entonces yo dije, si se los dan, ¿por qué yo no se los voy a dar a mis estudiantes? Así que ahora lo dejo aquí engarzado para que te lo vaciles ahí, ¿no? Porque, o sea, un poco de equidad, ¿no? Hay que tener justicia, ¿no? O sea, si los otros tienen, ¿tú por qué no? Así que me hacen acordar cuando llegue el recreo, ¿bien? Bueno, entonces vamos a hacer el repaso que acostumbramos en esta clase, o sea, la vista general, PowerPoint. De todas maneras, ahí te lo dejo, como te digo, al final de la clase, porque o sea, si los otros lo tienen, porque mis estudiantes no lo van a entender. Las invasiones germánicas, en tu separata dice las invasiones bárbaras. Profesor, ¿quiénes son los germanos? ¿Los alemanes? No. Los germanos, por cierto, de aquí viene la palabra hermandad. En alemán, Germany significa hermano o hermandad. Los germanos son unos pueblos que vivían en esta zona de acá. Bien, como está ahí. Y en algún momento dado, por algunas cosas que vamos a ver en clase, se comienzan a meter para acá, que es el Imperio Romano de Occidente. Bien, luego de esto vamos a ver las consecuencias de estas invasiones germánicas o invasiones bárbaras para el Imperio Romano de Occidente, que como tú puedes saber aquí, producen su caída. Nos vamos inmediatamente luego al Imperio Carolingio, que es súper archi mega recontra importante, ya sabes, tú vas para el general, así que hay que dar las clases así, full datos, o sea, lo más importante, ¿no? Luego de esto, las características del Imperio Carolingio, lo que llamaron el Renacimiento Carolingio, decadencia del Imperio Carolingio, porque ya sabes, la ley sálica, y si no lo sabes, no te preocupes, te lo voy a explicar acá ahora. Un desmadre después de Carlomagno se muere, ya eso te lo voy a contar. Luego de eso viene el Imperio Romano de Oriente. ¿Cómo, profesor? Sí, el Imperio Romano de Oriente se le conoce como el Imperio Bizantino. ¿Por qué le conocemos así? Para no confundirlos, o sea, así me dijeron en la universidad, que dijera, ¿no? O sea, ¿por qué no le llamamos el Imperio Romano de Oriente? Para no confundir a la gente con el de Occidente. Ya, ya, no sé, ya, pero ya, igual te lo voy a explicar. Bien, características de este Imperio Romano de Oriente. ¿Quién fue el emperador más importante o el que San Marcos te podría preguntar de cara al examen general? La Basílica de Santa Sofía, que también fue construido por Justiniano, y vamos a hablar de él en un momento. Luego vamos a hablar del imperio musulmán Mahoma y Alá, ¿no? Toda esa gente súper simpática. O sea, en estos tiempos eran bien chéveres. De hecho, aunque tú no lo creas, el mundo árabe va a tener un apogeo cultural que va a durar casi 500 o 600 años. Algunos dicen 1000, pero, o sea, durante casi 1000 años, la hora la daba el mundo oriental. O sea, los que daban la hora eran ellos, esta gente. Era una civilización bastante avanzada y adelantada. De hecho, como vamos a ver aquí, creo que acá está, a ver. Claro, mira, ves, en filosofía, álgebra, medicina, es gracias a estos locos pervive mucho de lo que es el mundo griego. O sea, ellos estudiando a los griegos. Sí, ellos. Y después esto va a pasar a Europa. Entonces, ¿ves? Ahora, eso pasa cuando hay muchos dogmáticos religiosos. Profesor, ¿qué es un dogmático? Eso lo vamos a ver en la clase de la semana 9. Pero básicamente es alguien que
a rajatabla quiere que se cumpla lo que diga, no sé, pues, ¿no? Su religión, en general, en general. Dogmáticos, hay hasta dogmáticos en la ciencia. Y bueno, ahorita la situación tampoco es fea, ¿no? Lo de Qatar, por ejemplo, ¿no? Por eso mucha gente estaba criticando esto que el Mundial se celebre allí, porque o sea, chocan culturalmente, no solamente hay un choque cultural, sino también con esto que llamamos los derechos humanos. Pero eso es otro rollo que no vamos a ver acá, porque esto es clase de historia, no es clase de politología o una vaina así. Luego vamos a hablar del feudalismo, pero a ver, te informo, cuando lleguemos a este punto ya vamos a estar corriendo. Por eso te he dejado los videos ahí en el chat, porque en esos videos, o sea, lo que yo te voy a decir así, menos mal que esta clase se graba en todo caso, pero te lo voy a decir así, pat, 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 lo que te voy a decir así, ahí tú vas a poder verlos o vas a poder preguntar de todas maneras en el multichat, pero la idea es que, digamos, te acostumbres a retroalimentarte por ti mismo, por ti misma, con información que necesites saber o conocer, ya que tú tienes, ya sabes, un smartphone, un teléfono inteligente al costado y puedes al toque averiguar estas cosas. De todas maneras te digo, ¿no? Cuando lleguemos acá, vamos a estar muy probablemente corriendo y muy probablemente te voy a explicar el feudalismo junto con el renacimiento urbano comercial y las cruzadas. Me parece interesante que les hayan puesto esto aquí así, porque como puedes ver en pantalla, las cruzadas y el renacimiento urbano comercial coinciden cronológicamente hablando. Y es porque gracias a esto, de alguna manera, para resumirte mucho este proceso, se puede desarrollar esto. ¿Cómo, profesor? Eso lo vamos a ver en clase, así que no te vayas a dormir. Lo otro que es interesante mencionarlo, ya que está acá, es que este es el símbolo de los musulmanes. Ya sabes, cuando tienes una iglesia cristiana, hay una cruz en la parte más alta. Cuando tienes una mezquita musulmana, que es una iglesia musulmana, tienes este símbolo. Bien. Luego de esto, bueno, ¿con qué termina esto? Está la primera y la tercera cruzada. La primera cruzada es importante porque es la única que tiene éxito de las 7 u 8 cruzadas que hay, dependiendo del libro que leas. Y la tercera es importante porque participan 3 reyes famosos de Europa y no van a poder conseguir lo que querían, salvo una cosa que te voy a mencionar en clase. Luego tenemos esto de la crisis del siglo XIV, que básicamente es el proceso de ruptura, como dice aquí, pero que vendría a ser el sistema feudal, y ya estamos hablando ya a puertas de que se acabe la Edad Media, periódicamente hablando desde el punto de vista de la ciencia histórica. No vayas a pensar que la gente un día amanece, ¿no?, en la edad moderna y el día anterior en la media para ellos, ¿no? O sea, eso es la forma en cómo nosotros nos ordenamos científicamente los periodos en historia. Y bueno, ya cuando lleguemos acá, pues pucha, o sea, ya te lo diré así en una o dos palabras, te diré esto, que es raro que algún profesor hable de estas cosas aquí en la pre, ¿bien? De todas maneras, por ahí, como te dije, te he dejado buena información para que tú puedas complementar lo que vamos a ver en esta clase. Este es el timeline o la línea de tiempo. Y ya, no sé si hay alguna pregunta. Ya sabes que si tienes alguna pregunta o algún comentario, la dejas o sea, prendes tu audio y nosotros aquí los contestamos. Bien, tú tienes que estar aquí, ¿sí? Tú tienes que estar aquí, así que eso debe quedar claro. Vamos a ir en completo orden y después te pasas acá. Nosotros nos vamos para acá y yo espero que estés listo, yo espero que estés lista. Y nosotros nos vamos con las invasiones bárbaras, jóvenes y señoritas. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a esta clase de historia. Y bueno, comenzamos. ¿Por qué está esa chicken en pantalla? Bueno, una de las cosas que me parecía curioso mencionarles es que las tribus o los pueblos germánicos, se les llama el pueblo germánico y dentro de ese pueblo hay diferentes grupitos, ¿bien? Que vamos a ver justamente en clase. Pero una de las cosas que a los romanos les llamaba mucho la atención de estos pueblos germánicos era encontrar a mujeres peleando en el campo de batalla. A los romanos les parecía esto súper loco y los bárbaros son otra cultura, diferente a la romana, no se hacían paltas, no se hacían rochos, tenían un trato hacia la mujer que no es el mismo trato que se le da inclusive en estas épocas, mucho menos en el mundo árabe en la actualidad. Pero bueno, esta imagen la saqué de una serie de un canal de streaming, no voy a decir cuál porque no me pagan para hacerle cherry, pero se las ponía aparte de decirles lo que yo le he mencionado porque, a ver, varón, señorita, o sea, tú tienes que entender una cosa, lo que tú ves en la tele, lo que tú ves en el cine, lo que tú ves en estas series, estas plataformas de series por internet, no es la vida real. Bien, o sea,
tú no puedes aspirar, si es que tú quieres ser, no sé, pues un contador, o si quieres ser una ingeniera, a, digamos, a tener un cuerpo como el cuerpo de la gente que trabaja en televisión, en el cine, porque ellos viven de su imagen. Bien, no sé si entiendes eso. Entonces, cuando te presentan este tipo de series, obviamente te las presentan, entre otras cosas, para que tú las veas. Y por esa razón, pues, la chica que está aquí interpretando a esta mujer bárbara es una, tiene cuerpo de modelo en realidad, porque, a ver, tu profesor de historia te está diciendo, las mujeres bárbaras van a la guerra. No todas, pero sí van a la guerra, algunas. Y yo te pregunto, ¿tú crees que una mujer que es capaz de cargar un escudo que pesa más de 1 kilo, 2, 3 kilos de repente, pero pesa, una espada que pese más de 1,5 kilos de hierro o de bronce, ¿tú crees que va a tener estos bracitos? O sea, no, definitivamente no. Bien, así que, o sea, no confundas lo que es, digamos, el mundo de la televisión, el cine o estas series que hay por internet con la vida real. Bien, lo que es real eres tú, soy yo, ¿no? Somos gente así, normalita, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Aquí estamos todos fresh, estamos todos tranquilos. Así que ten cuidado. Bien, en todo caso, ahí te lo presento eso a modo de presentación. Y las invasiones bárbaras. Bueno, esta clase, básicamente, esta primera parte de la clase va a hablar de este lado de acá, ¿bien? Va a hablar de este lado de aquí. Así que mejor te presento el otro mapa, porque creo que el otro mapa está más ideal. Ajá, aquí está, sí. Aquí está. Am, el Imperio Romano de Occidente, aprovecha el repaso. Recuerda, Teodosio, el emperador Teodosio, en el año 395 divide el Imperio Romano entre sus dos hijos, que por cierto es una tradición bárbara, te informo. Divide el Imperio Romano entre sus dos hijos. A Arcadio le toca Oriente, el Imperio Romano de Oriente, y ya para esto el emperador Constantino, en el año 320-21, había cambiado la capital de Roma a Constantinopla. Ese fue un golazo, ¿eh? Y yo espero que con el mapa se te quede grabado a fuego esto, porque cuando Constantino cambia la capital, lo que hace es una jugada maestra, porque este es el punto de encuentro entre la mercadería que viene de Europa Occidental y la mercadería que viene de Asia por tierra. Por esa razón, Constantinopla, entre otras cosas más, va a pervivir tantos años. En todo caso, la primera parte de esta clase, como te decía, trata del Imperio Romano de Occidente. O sea, todo lo que tú ves aquí en anaranjado. ¿Por qué, profesor? Lo que sucede es que estos germanos, estos pueblos germánicos, los vándalos, suevos, lombardos, ostrogodos, visigodos, por una serie de factores que vamos a explicar aquí en clase, comienzan a introducirse en las fronteras del Imperio Romano de Oriente a Occidente. Como este estaba mejor organizado, este va a aguantar más, así que ahí ellos están felices. Y como este estaba con un poco hasta el queque, estos sí son los que van a desaparecer primero en el año 476, como ya lo deberías haber aprendido, porque eso está en tu clase de la separata de Roma. Entonces, sin mayores dilaciones, nos vamos para allá a las invasiones bárbaras, ¿no? La caída del Imperio Romano Occidente y las invasiones bárbaras. Chico, chica, si una cosa deberías de aprender de este tema, o sea, si me preguntas a mí, profesor, ¿sabe qué? Ni, o sea, no me da, no. Quiero aprender una cosa de este tema, que es lo más importante. Las invasiones bárbaras son la principal caída para el Imperio Romano de Occidente. Eso, si me preguntas a mí, debe ser lo mínimo de lo mínimo que puedes aprender. Bien, las invasiones bárbaras son la principal, no la única, son la principal causa para la caída del Imperio Romano de Occidente. De hecho, esto ha venido como pregunta más de 2 o 3 veces en el examen general desde 1985 hasta el año 2005, que más o menos revisé yo exámenes así metódicamente. Porque fijo te estás asegurando, mira, si tú revisas exámenes pasados generales, al menos de los últimos 10 años, fijo, te aseguras 3 preguntas. Fijo. O sea, que en historia no se inventan temas nuevos. El pasado ya pasó. Así que, o sea, lo único que hay es que repetir y replantear las preguntas. Pero ya sabes que antes eran más lateras en todo caso. Lo que tenemos aquí es una parte de un sarcófago y básicamente nos cuentan el inicio de las invasiones violentas, bien cómo se inician las invasiones bárbaras de manera violenta. Y eso es lo que vamos a ver inmediatamente en esta clase. Bueno, creo que la Prete pone algunas
cónchale, a ver, vamos a ver si con 70% se da. No, 70 no, mucho. 65. A ver, ahí está. Entonces, creo que tienes algunos exámenes de prueba aquí en la pre, así que tu objetivo es darlo lo mejor que puedas. No te interesa tu compañero, no te interesa tu compañera, te interesas tú. Bien, acuérdate que tú compites contra ti mismo, contra ti misma. En ese sentido, lo que la pre ha preguntado, por ejemplo, en cosas muy elementales. ¿Qué cosa es un bárbaro? O sea, no podemos hablar de las invasiones bárbaras o germánicas si no hablamos de qué cosa es un bárbaro. Y aquí está muy bien definido. Para los romanos, o sea, desde el punto de vista de los romanos en esos siglos, bárbaro era, está subrayando en su separata, era aquel individuo que vivía fuera de las ciudades y fronteras romanas. O sea, está fuera del imperio este compadre. Por lo tanto, o sea, como vive fuera del imperio, no habla latín ni tiene costumbres romanas. Para los romanos eso es un bárbaro. Cualquier persona que viva fuera de las fronteras romanas. ¿Por qué se caracterizan los romanos? Por vivir en civitas. De aquí viene, por cierto, el término educación civil. Civitas. Profesor, ¿qué es una civita? En latín, ciudad. De ahí viene la palabra civilizado. Alguien que vive en una ciudad. Porque el que no es civilizado es alguien que vive fuera de la ciudad. En esos años, un bárbaro mayoritariamente. Y se acabó esto, chicos. Luego, entre los siglos XIII y V se desarrollan las invasiones bárbaras principalmente, o sea, no te dice únicamente, de origen germano. Toda esta zona de acá vendría a ser la Germania, y aquí habían, dentro de esa zona, la Germania, diferentes pueblos o etnias. Están los vándalos, los suevos, los godos en general, que habían godos del este, godos del oeste, como lo vamos a ver en clase. Eso lo he preguntado en general hace muchos años, preguntaban estas cosas locas. Igual te lo enseño. Sí, y entonces ellos, por estas causas, ojo, no te vayas a paltear, ¿eh? ¿Cuáles son las causas para estas invasiones bárbaras? Aquí están las causas y también está en tu separata, así que vamos a empezar por ahí. Vamos a quitar esto. A ver, causa número 1, crisis general del Imperio Romano. Te las digo rápido, ¿sí? Cuando hablan crisis general del Imperio Romano, se refieren, por cierto, a este lado, ¿bien? Porque este sí aguanta. A este lado, el Imperio Romano de Occidente, o sea, todo lo que está para este lado de acá. ¿Cuáles eran las crisis? Bueno, primero, ya no habían soldados romanos de origen latino, o sea, romanos. ¿Por qué? Hay algunas razones para eso. Primero, ya la expansión romana ha terminado. Recuerden que con Trajano se consigue la máxima expansión territorial y en ese sentido ya no hay más botines de guerra. Claro, porque cuando tú conquistas un pueblo, obtienes el botín de guerra. Además, como ya tampoco hay más pueblos que conquistar, ya no hay más esclavos, que eran parte del botín de guerra cuando saqueabas la ciudad. Y la otra es que ya no hay más tierras que repartir, o mejor dicho, las tierras que hay por repartir están muy lejos de la capital romana. Y así como en el Perú, por ejemplo, la mayoría de gente quiere vivir en Lima. Yo no sé por qué, honestamente. O sea, si yo pudiera vivir en la selva, o sea, tendría una casa en la selva, tendría una casa en la sierra, y de repente en la costa norte o sur del país, para disfrutar todos nuestros climas, ¿no? O sea, tenemos el privilegio de vivir en Perú, pero en Lima, o sea, quiero mucho a mi ciudad, yo nací aquí en Lima, pero, o sea, la sierra en primavera es la sierra y la selva siempre, o sea, una cosa muy hermosa. El caso es que los romanos no querían matricularse, por así decirlo, o inscribirse en el ejército romano, y eso de alguna manera obliga a emperadores como por ejemplo el emperador Valente, el dato está en tu separata, a comenzar a reclutar a soldados bárbaros de origen germano. Y ya vamos a ver el problema de eso. Luego de esto también la corrupción general, o sea, la corrupción, cuando uno habla de corrupción, tienes que entender que en países como el nuestro, cuando uno habla de corrupción, uno lo que está diciendo es que se está haciendo un mal uso del dinero público, que si se usase bien, según el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, escucha este dato porque es un dato importante. Los países de América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, deberían de estar como los países del primer mundo, o sea, o sea, con todos los servicios A1, con todas las cosas chéveres.
pero producto de la corrupción se hacen mal estas cosas, se gestionan mal y vivimos como vivimos en la actualidad. Entonces, esta corrupción en el mundo romano lo que hace es que ya tampoco la gente comienza a cuidar lo que antes se cuidaba, los caminos romanos, las fronteras, las ciudades, y eso poco a poco va deteriorando mucho la administración de este lado del imperio, o sea, el imperio romano occidente, y el excesivo tamaño también se toma en cuenta, o sea, era gigantesco administrar todo esto y se administraba ya mal, ¿no? O sea, ya no hay un poder centralizado como sí lo hubo en las épocas de los primeros emperadores o durante la República, que eran realmente eficientes. Si no eres eficiente en el manejo y en los recursos del Estado, obviamente pues estás haciendo agua por todos lados y cualquiera que llegue al gobierno va a llegar para robar, ¿no? Entonces, ese es el problema. Luego de esto, pasamos estas cosas. Lo otro es crecimiento demográfico de la Germania, o sea, en este lado, vamos a usar otro color porque este se está perdiendo. Eh, Hay mucha gente, ¿sí? Hay mucha gente. Y a eso se le va a sumar el cambio climático del siglo IV. O sea, en el año 300, esta zona de acá se comenzó a congelar, que te da miedo. Y eso hace que haya malas cosechas. La gente comienza a buscar mejores tierras para poder seguir viviendo o subsistiendo. Y la cereza de este pastel la va a traer esta gente de acá, Atila el Uno. Atila el Uno, decía la gente de Atila, Atila es el rey o el caudillo de los hunos, que es un pueblo de los tártaro-mongoles. No es la primera vez que lo escuchas, acuérdate, tártaro-mongol, Alex Herlika, teoría asiática, los paleomongoloides, las estepas de Mongolia, ¿te acuerdas? Ya, los hunos son una tribu de los tártaro-mongoles, ¿bien? De la gran de los tártaro-mongoles. Entonces, en un momento dado de la historia, no me preguntes por qué, Atila comienza a meterse así, empieza a saquear todo esto con su gente, y aquí tenemos un dibujo de las hordas de Atila. Eran gente que montaba muy bien a caballo, según los propios historiadores romanos, y que con el uso del arco y la flecha montados en un caballo, era una cosa que te daba miedo. La gente decía de Atila que era el azote de Dios. O sea, la gente del Imperio Romano de Occidente decían que Dios había enviado a Atila para castigar al pueblo romano porque eran pecadores. Siempre hay gente loca que habla de esas cosas. O sea, hay una tormenta en el mar, la gente decía, es Poseidón que está castigando al marinero. Hasta el día de hoy hay gente que habla así. Entonces, Atila no se queda atrás. Atila decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Y razón no le faltaba, porque eran miles y miles de los soldados de Atila que iban a caballo. Y cuando ellos pasaban por un lugar, la tierra la dejaban muerta por la cantidad de caballos que había. Dato curioso, Atila somete a tributo a Constantinopla en el año 441. No es que esto te lo vaya a preguntar la pre, o sea, la pre no, pero sí en general alguna vez lo han hecho, pero pucha, hace años de años. Un datito, como te digo. Cuando Atila somete a tributo a Constantinopla, o sea, acá, se quitan para este lado. Y comienza a asolar las Galias. Las Galias son todas estas zonas de acá, en la actualidad vendría a ser principalmente Francia. Es ese momento donde se tienen que juntar dos o tres, se tienen que juntar tres tipos muy interesantes en este lado del continente o en este lado del Imperio Romano de Occidente. Aetzre, que era un general romano, Teodorico, rey de los ostrogodos, y el otro compadre es Meroveo, que es el que que es el que funda el reino de los francos. Ya vamos a hablar del más adelante. El punto es que en el año 457, en la batalla de los campos cataláunicos, Atila va a ser derrotado, gracias al ingenio de Aetzio, que era un general romano. El tipo elige una colina para pelear, en la parte más alta de la colina. Entonces acá está en los dos pueblos bárbaros, los ostrogodos y los, ¿cuál eran los otros? Y los francos, y está este general romano, y Atila dice, bueno, vamos a matarlos. Cuando están tratando de subir, los caballos no podían porque era una zona muy empinada. Atila dice, bueno, somos más, bájense del caballo y matémoslos. Cuando se bajan del caballo, pierden justamente su poder de ataque, porque el vacilón de los hunos era atacarte mientras ellos montaban a caballo, y así como lo ves aquí, sin riendas, o sea, sin que el tipo estuviera manejando el caballo, podían meterte un flechazo en el ojo, decían los historiadores romanos.
Atila va a ser derrotado en la batalla de los Campos Cataláunicos pero no es vencido completamente. Según el chisme histórico, y o sea, presta atención, cuando yo te digo chisme histórico, es la tradición popular que lo cuenta, pero no hay evidencia desde el punto de vista de las ciencias históricas que verifique este dato. Entonces, chisme histórico. La tradición popular dice que Atila se estaba dirigiendo a Roma, eso sí es cierto, se estaba dirigiendo a Roma para saquear la capital, la antigua capital del Imperio Romano de Occidente. Y que fue el Papa León III, dice el chisme histórico, quien convence a Atila para que no haga eso. Porque el Papa le va a decir, así como Alarico, sí, así se llamó, ajá, así como Alarico. Profesor, ¿por qué lo está escribiendo? Ya. Lo que pasa es que alguna vez San Marcos, en el examen general, y cuando digo alguna vez estoy hablando de hace más de 20 años atrás, muy probablemente, alguna vez San Marcos en el examen general preguntó quién fue el primer bárbaro o el primer tipo en saquear la capital de Roma. ¿Quién fue el primero? Y el primero fue Alarico. Lo va a saquear en el año 410. En el año 410, Alarico, el bárbaro, logra saquear Roma. El saqueo duró 3 días. En ese saqueo van a raptar a la hermana de Honorio, Gala Plácida, y se la están llevando. Ese mismo año, Alarico va a morir asesinado por Teodorico, nombre que hay, y es uno de los familiares de Alarico llamado Ataulfo el que se quita para este lado de acá. O sea, tienes que saber, ¿no? No te puede gustar Cristiano Ronaldo y no sabes dónde Michi está Portugal. En la actualidad aquí está Portugal y en la actualidad todo esto es España, ¿bien? Aquí en este color fucsia sexy. Entonces aquí fundan el reino de los visigodos. Teodorico, Ataulfo, este familiar de Alarico, el bárbaro que saquea Roma, se casa con Gala Plácida, que era la hermana de Honorio, y fundan el reino de los visigodos. Visigodos, godos del oeste. Ostrogodos, godos del este. Se acabó el chiste. Y bueno, dicen que después de eso, Atila, que era supersticioso, va a dejar, no va a saquear Roma, porque de hecho, pudiendo no lo va a hacer, se quita a su territorio y ahí se muere y ahí sale de escena. Datos importantes, vámonos a la siguiente imagen. Aquí está. Y entonces, a ver, chicos y chicas, en el desarrollo, esto sí vale la pena que por ahí lo aprendas, es muy sencillo. Las invasiones bárbaras pacíficas se van a desarrollar desde el año 200 en adelante, siglo III, ya sabes, año 200. Se asentaron en las fronteras del Imperio Romano, siendo incorporados progresivamente como trabajadores o soldados del ejército romano. No hay mucho chiste. Lo que sí te podrían preguntar, que es lo interesante, son cuándo inician las invasiones violentas. En la pre ya lo han preguntado en sus exámenes. Y tú sin temor a equivocarte vas a decir, las invasiones bárbaras o germánicas violentas se inician desde el año 378, cuando los visigodos derrotan al Imperio Romano en la batalla de Adrianópolis. Es que también la gente es atorrante, porque mira, yo te cuento esto rápido. Ya no habían soldados romanos, entonces los emperadores comienzan a incorporar a soldados bárbaros al ejército romano. Obviamente les van a enseñar, los van a armar, les van a dar uniforme. Pero los oficiales romanos, o sea, los patricios, ¿te acuerdas? Ellos trataban mal a los bárbaros, porque decían que como eran bárbaros, no eran romanos, eres un bárbaro. De ahí viene el término despectivo, eres un bárbaro, ¿no? Entonces, un día, estos godos, los visigodos, se van a mirar entre ellos porque los estaban tratando mal y no les pagaban, creo, no ven así. Entonces van a decir, pero ¿por qué les estamos haciendo caso a estos locos? O sea, a los romanos. Nosotros somos como que 10.000 puntas, estos locos son, ¿cuántos son? Con las justas llegaban a 1.000. ¿Por qué les vamos a hacer caso? Se dieron cuenta que eran más, se fueron contra los oficiales, patricios romanos, y les ganaron en la batalla de Adrianópolis. Sacaron la mugre, porque eran más. Y desde allí ya los bárbaros se meten, y esto sí es importante saberlo, a todas las ciudades romanas para saquear, robar, raptar, matar, violar. ¿Bien? Y de ahí la importancia de esto. Entonces, las conclusiones te las aprendes. La primera conclusión fue lo primero que te dije. Son la causa principal de la caída del Imperio Romano de Occidente. Profesor, ¿cómo se llamó el último emperador de Roma Occidental? Rómulo Augustulo. ¿Quién es el que lo derroca? Odoacro, caudillo o rey de los érulos. Los érulos son otro pueblo germano.
Lo que va a hacer Odoacro, te comento, lo que va a hacer Odoacro, espérate, vamos a levantar esto un poco más. Sí, creo que aquí está bien. Lo que va a hacer Odoacro es que consigue al emperador en Rávena, y es una ciudad, ¿no?, allá en Italia. Y tenía 16 años, el que gobernaba en realidad era su papá. O sea, el emperador Rómulo Augusto no gobernaba, él tenía 16, 15 años. De hecho, Odoacro cuando lo mira le perdona la vida porque lo iba a matar. Pero dice que lo vio tan joven, tan simpático, bonito, era simpático, que le perdona la vida. Entonces lo destierra al norte de Italia, lo que vendría a ser esta zona de acá. 3 años después, un día, Rómulo Augusto amanece muerto. Cuando la investigación histórica se hace, se descubre que los que lo mandaron a matar fueron sus familiares de Roma Oriental para poder reclamar, en el caso de que pudiesen, luego todo el Imperio Romano de Occidente como únicos herederos legítimos. ¿Por qué se dice que el Imperio Romano de Occidente, y esto es un dato importante, cae en este año, en el año 476? Porque Odoacro, en vez de coronarse como emperador romano, lo que hace es la corona, la insignia del emperador, que era el águila romana, las envía con un mensajero a Constantinopla, dando a entender de que él no quería ser un emperador romano, sino que quería fundar su propio reino. Luego, Teodorico el Grande es el que derrota y mata a Odoacro en el año 493 y funda el reino de los ostrogodos. Y eso quedó ahí. Algo que vale la pena que de una vez escribas, aparecen las lenguas romances, que básicamente es la fusión del latín con estos idiomas que hablan estos pueblos germanos. Bien, lenguas romances, esto no es clase de literatura, lingüística, pero aprovecha. Castellano o español en la actualidad es lo mismo, catalán, portugués, sardo, provenzal, francés, italiano. Bien, así que ahí está. Luego se acepta y se difunde el cristianismo en la región como la religión oficial, promoviendo la unidad cultural o promoviendo la unidad de algunos reinos, de hecho, sobre todo el reino franco, que es el que vamos a hablar ahora porque ahí es el que le entra Carlomagno. Luego, tú como mi estudiante vas a entender este proceso. Bien, o sea, el resto no sé, pero tú sí lo tienes que entender bonito. ¿Por qué dice ruralización de la economía? Eso lo vas a entender si miras aquí. El Inca Garcilaso de la Vega compara mucho el Tahuantinsuyo con el Imperio Romano, entre otras cosas, por ejemplo, por los caminos. Ya sabes, el Tahuantinsuyo tiene el Capatñán, los romanos tienen la vía Apia o la vía Sacra, que son los caminos romanos. Hay un refrán en Europa que dice todavía, todos los caminos conducen a Roma, y razón no les faltaba. En la actualidad han comprobado de que todos los caminos que hicieron los romanos, literalmente, si tú los sigues, preguntando obviamente y ubicándote bien, puedes llegar a Roma, pero también a cualquier ciudad del Imperio Romano. Los bárbaros sabían esto, sabían que si tú seguías los caminos romanos, podías llegar a cualquier ciudad. En ese sentido, escúchame bien, se comienza a volver peligroso vivir en las ciudades romanas. ¿Por qué? Porque constantemente, durante más de 100 años, eran saqueadas por los pueblos bárbaros. Entonces, ¿qué ocurre? Presta atención. La nobleza romana, los patricios, se quitan a lo que se conoce como la villa rústica. Bien, la villa rústica se le llama así a una especie de hacienda, porque, o sea, decir hacienda es poco, es como una especie de pueblito en miniatura, para que te hagas una idea, cuyo dueño es una familia patricia, ¿no?, de la nobleza romana. O en ese sentido, ahí hay una panadería, una herrería, hay una sastrería, por así decirlo. Y ahí es como, tiene una especie de, como un pueblito, tiene una economía autárquica. ¿Por qué la nobleza se quita al campo, a vivir en su villa rústica, que es como decir su casa de campo? Es como decir eso. Por la inseguridad de vivir en las ciudades. Entonces, cuando en tu separata te dice que la economía se ruraliza, lo que te están diciendo es que antes de estas invasiones, lo que se produce y lo que se consume en las ciudades romanas. Pero producto de esta inseguridad, ahora lo que se produce y lo que se consume, ruralización de la economía, es en el campo, ¿bien? Es en la parte rural, es en esta zona. Detrás de los patricios
que huyen al campo, a sus casas de campo, a la vía rústica para protegerse de las invasiones bárbaras, porque los bárbaros sabían que siguiendo cualquier camino romano, tú podías llegar a una ciudad, entonces se vuelve peligroso vivir en las ciudades. Buscando protección, se quitan al campo porque en el campo no hay caminos romanos. Detrás de los patricios, de la nobleza romana, se va la plebe y se van los esclavos. Algunos historiadores plantean de que los descendientes de los esclavos que se van en este proceso con los patricios o con la plebe, descienden los siervos. Bien, los siervos ya los vamos a ver, abuelo de pájaro, está más adelante. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Dice, surgen varios reinos germánicos, como los godos del oeste, los godos del este, los vándalos, pero a ti y a mí el que nos interesa realmente es este, que es el pueblo franco, que es el que está acá. ¿Ves? Luego se va a anexar estos territorios. O sea, a mí me da causa gracia porque realmente bastante inteligentes en ese sentido. Dicho esto, entonces, nos vamos para este lado de acá. Tú ya tienes que estar aquí, o sea, ya estamos acá, así hay que hacerlo rápido. Mira, ya se nos está consumiendo el tiempo. Así que, a ver, Carlomagno y el Imperio Carolingio, jóvenes y señoritas, vamos a ver esto de una buena vez. A ver, la primera cosa que hay que decir es la ubicación. Es en Europa Occidental, en los actuales países de Austria, Francia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos, que la mayoría lo llama Holanda, pero en realidad se llama Netherlands o Países Bajos. Es como decir que Perú, es como que a Perú lo llamen, no sé, pues, Piura, ¿no? Una cosa así. O sea, todo el mundo, le dices al mundo que yo no me llamo Piura, me llamo Perú, pero todo el mundo sigue llamándote Piura. Es la misma vaina, bien, no se llama Holanda este país. Holanda creo que es una provincia, si no me equivoco, de los Países Bajos, pero tuvo cierta relevancia durante el proceso de absolutismo, bien, con Francia, creo que tuvieron una mecha, una vaina así. No, no lo estudiamos. Características del Imperio Carolingio. Primero un poco de historia, bien. El reino franco lo va a fundar Meroveo. En el año 532 cruzan el Rin y él es el rey de los francos. ¿Sí? Ahora, luego de Meroveo viene... ¿Dónde está este loco? Clodoveo. Clodoveo es importante. Profesor, ¿cómo es? Es que esto lo ha preguntado San Marcos hace añales, ¿ya? Clodoveo. Bien, ya está. Clodoveo es importante porque hace años, o sea, años más de 20, San Marcos preguntó quién fue el primer rey de los francos que se convierte al cristianismo. Y ese es Clodoveo. Clodoveo es importante no solamente por eso. Anota, porque, bueno, si no estás anotando, ya sabes que esta clase se graba. Clodoveo no solamente es el primer rey en convertirse al cristianismo, sino que además, tomando el nombre de Meroveo, funda la dinastía merovingia, dando a entender de que todos ellos son los reyes legítimos de los francos. Otra cosa que se le atribuye a Clodoveo es la introducción de la ley sálica, que esto también ha sido pregunta de examen general hace años. La ley sálica. Profesor, ¿qué es la ley sálica? Ese es otro plan. Mira, para serte honesto, la ley sálica en realidad es un conjunto de leyes bárbaras o es un conjunto de leyes germánicas. Solo que para la Edad Media, desde Clodoveo en adelante, toman una ley. ¿Cuál es esa ley? De todo el conjunto de la ley sálica toman una, que es la que más se estudia, que es la costumbre, la tradición germana, de al hijo mayor, varón, al primogénito que le nace al rey y a la reina, ese es el que hereda el reino y ese es el que va a heredar todo lo que fue del padre. Bien, entonces eso se le atribuye a Clodoveo. Ahora, te cuento esto muy rápido. Luego de Clodoveo vienen otros reyes francos, pero del que no te puedes olvidar, porque también ha sido pregunta en el general, es de Dagoberto. Dagoberto. ¿Por qué es importante este Dagoberto? Porque él, que es un rey de los francos de la dinastía merovingia, inicia, escucha bien, la etapa de los reyes holgazanes de la dinastía merovingia. Tú dirás, ¿cómo, profe? Sí, no es broma, no es chiste. Los reyes holgazanes. ¿Por qué se les llama así? Porque desde Dagoberto en adelante
ellos elegían a un noble del palacio para que gobierne en su nombre, que se le va a llamar mayordomo. Entonces, no vayas a pensar que es un tipo con un guante blanco, así como Jaime Alfred, ¿no? De Batman, ¿no? Que le lleva el ibuprofeno. No, o sea, no es ese tipo de mayordomo. En ese sentido, en este punto de la historia, este mayordomo eh, era alguien que gobernaba en nombre de un rey merovingio, porque así se lo habían encargado. Ahora, de los mayordomos más famosos de este periodo de los reyes holgazanes, que son reyes merovingios, están los pipínidas. De los pipínidas, uno de los que destaca es Carlos Martel. ¿Por qué Carlos Martel es importante? Bueno, eso de hecho está aquí en el PowerPoint. A ver, creo que está acá. Mira, ¿dónde está acá? Acá está. Vamos a, vamos a profanar esto. A ver, aquí está. Aquí está. Ah, sí, me salió bien. A ver, mira acá, gózalo. Este es el mapa de la expansión del Imperio Musulmán. Bien, si te gusta, ya sabes, el fútbol, ya sabes, aquí está Portugal, en la actualidad, ¿no? Esto es España. Pero si miras el mapa, te vas a dar cuenta de que los musulmanes durante el califato Omeya van a llegar a la península ibérica. Todo esto es la península ibérica. Acuérdate, este es el estrecho de Gibraltar, o como ya hemos estudiado en clase, las columnas de Hércules. Esto es África, ¿no? Esto es África. Ubícate, ubícate, ubícate. Por eso es importante ver los mapas. Entonces, ¿ves esto que está acá que dice Poitiers o Poitiers? Bueno, eso es una batalla, que fue la batalla de Poitiers. Es francés, lo puedes pronunciar como te dé la gana, pero creo que se pronuncia Poitiers. Poitiers. Um, en el año 732, presta atención porque esto también San Marcos lo ha preguntado en el general hace varios años atrás. Los musulmanes quieren meterse a Europa Occidental, ¿bien? Pero ahí ya estaba el reino franco, como tú puedes ver acá. En esta etapa de los reyes holgazanes, Carlos Martel, que era el mayordomo de los reyes merovingios de ese momento, detiene el avance musulmán en Poitiers o en Poitiers. Um, este dato es importante porque para los europeos es el equivalente, mira acá el mapa, a lo que hacen los griegos contra la expansión del imperio persa. ¿Te acuerdas que te había dibujado el imperio persa y te decía, mira, los griegos parece que se los va a tragar un monstruo, ¿verdad? Y los griegos van a aguantar, porque es importante las guerras médicas en relación a la historia de Europa. Porque si los griegos no hubiesen aguantado aquí en los Balcanes, los persas hubiesen tomado los Balcanes como plataforma para introducirse a Europa occidental. Y si eso se hubiese dado, los romanos no se hubiesen podido desarrollar y la civilización tal y cual la conocemos no existiría, porque de alguna manera somos herederos también de esas tradiciones. Pasa lo mismo en Poitiers, pero ya para el año 732 después de Cristo. Si no es gracias a Carlos Martel y a su defensa alucinante en la batalla de Poitiers, porque los musulmanes no eran cualquier cosa en ese momento, los musulmanes, el mundo árabe, se hubiesen metido a Europa Occidental y en la actualidad de repente no estaríamos hablando de que somos cristianos, sino que somos musulmanes. Bien, entonces por eso la batalla de Poitiers, Carlos Martel, es tan importante. Bien, y además por eso también está aquí en esta parte de la de la separata. Bien, dicho esto entonces, luego de él viene Pipino el Breve, que es el hijo de Carlos Martel, si no me equivoco, y luego de bueno, Pipino el Breve, ¿por qué es importante? Porque, coño, voy a comprar un inalámbrico. Porque Pipino el Breve es el que derroca al último rey holgazán de la dinastía merovingia. Bien, ¿cómo se llamó el último rey holgazán de la dinastía merovingia? Childerico III. Porque esto también, aunque tú no lo creas, Marcos lo ha preguntado. Es que es historia universal, ¿no? Childerico, ahí está, Childerico el tercero con el nombre. Entonces, Pipino el Breve, que es hijo de Carlos Martel, derroca al último rey holgazán de la dinastía merovingia y él se declara como el nuevo rey de los francos. Bien, el papa de ese momento no es
de la imagen, ¿no? Pero, o sea, el Papa de ese momento no lo reconoce como el rey de los francos. El detalle está que justo los lombardos, que era otro reino de ese momento, está a punto de quitarle las tierras al Vaticano, que eran tierras alrededor de Roma y un poquito más allá. Y entonces Pipino el Breve, y le decían el Breve porque era chato, Pipino el Breve le hace la guerra a los lombardos, los derrota y esas tierras se las dona al Vaticano. Como agradecimiento, el Papa lo dice, pucha, no, sí, tú realmente eres el rey de los francos. Y gracias a eso se funda la dinastía carolingia, una nueva dinastía del reino franco, ahora con los Pipinios. Los hijos de Pipino el Breve eran uno, Carlomagno, y el otro se llamaba Carlomán. Cuando Carlomán muere, en vez de que Carlomagno permita que sus sobrinos, o sea, los hijos de su hermano, se queden con el territorio de su hermano, a Carlomagno se lo anexa. Y comienza una serie de campañas militares muy exitosas. Aunque no vamos a hablar de todas ellas por una cuestión de tiempo, lo que sí te puedo decir es que Carlomagno es el ideal del rey en la Edad Media. Profesor, no entiendo. O sea, si tú eras un monarca o si tú eras un aspirante a monarca, eh, la gente recordaba con muy buenos ojos o recordaba de una muy buena manera a Carlomagno. Carlomagno era un buen estratega militar. Esto es histórico, esto no es chisme, esto es histórico. Mientras él estuvo al frente de su ejército, nunca perdió una batalla. Otra cosa que es muy interesante de Carlomagno es que es un monarca intelectual. O sea, es raro encontrar a un monarca intelectual. O sea, es raro encontrar a un monarca intelectual que sea buen guerrero. Y además tiene otra cualidad, pero eso te lo digo antes. Entonces, Carlomagno promovía las ciencias y las artes dentro de su imperio. Por eso se habla más adelante, en su separata, del renacimiento carolingio. Creo que eso está acá. Sí, ya ves, aquí está. El renacimiento carolingio. Carlomagno promovía la educación dentro de las fronteras de su imperio a través de tres instituciones o tres lugares de aprendizaje. Donde aprende el pueblo es en la escuela parroquial. Si alguno de ustedes alguna vez ha ido a la iglesia, yo he ido varias veces, pero antes del culto o la misa principal, para aquellos que asisten regularmente, no me van a dejar mentir, antes de que el cura hable, de que el cura, el pastor, el sacerdote hable, hay una hora antes, se le llama la escuela dominical. Aunque tú no lo creas, esa vaina de la escuela dominical viene desde la época de Carlomagno. ¿Qué cosa te enseñan en la escuela dominical? Temas bíblicos, pero también ahí aprovechan para enseñarte a leer, a escribir, a sumar y a restar, y esa es toda tu educación. Esa es la educación que promovía Carlomagno. Entonces, aquí ya te di otra pista. Carlomagno no solamente es un intelectual, el tipo habla latín, griego, lee en griego, creo, no habla griego, pero sí lo escribe, sí lo entiende. Um, el tipo promueve la unidad de su imperio a través de la religión cristiana. Recuerda que Clodoveo es el primer rey franco a convertirse al cristianismo. Entonces, Carlomagno tiene esas tres cualidades. Es un excelente estratega militar, es un buen guerrero, es un intelectual y también es un buen cristiano, por así decirlo. Después de Carlomagno, los demás reyes durante la Edad Media, después de Carlomagno, no le dan la talla. No le dan la talla porque por lo general son buenos guerreros y cristianos, pero no son intelectuales, o sea, no les interesa educar al pueblo. O como el hijo de Carlomagno, son intelectuales, son buenos cristianos, pero no son políticos ni tampoco buenos guerreros, y el imperio se les va al tacho. Entonces, ¿por qué Carlomagno es el rey ideal de la Edad Media? Porque muchos quieren llegar a ser como él, pero no pueden, no les da la talla. A Carlomagno va a terminar de consolidar sus fronteras con dos sucesos. Primero, cuando somete a los sajones tenían otra religión, los bárbaros tienen esta religión, pues, ¿no? Odín, Thor, Freya, las Valquirias, el Valhalla, ¿no? Esta gente. A Carlomagno, después de 30 años de lucha, los consigue someter, y no solamente eso, sino que los obliga a cristianizarse. Y luego, aunque tú no lo creas, para este lado de acá, sí, porque esto no se puede ver de otra manera. Para este lado de aquí, a ver, no sé por qué lo reduje. Los Omeya van a ser aniquilados para estos años,
750-752, aunque tú no lo creas, va a haber una masacre omeya. Vienen los Abasi o los Abásida que matan a todos los Omeya. Hay un príncipe que se escapa, así como el príncipe de Persia, para aquellos que me entienden, se llamaba Abderramán I de Córdoba. Era un Omeya que escapa de Damasco, si no me equivoco, escapa y se va por todas las costas de África. Y este loco consigue cruzar hasta acá. Al-Andalus era la ciudad o era el reino musulmán en España, lo que vendría a ser España y Portugal. Y es allí donde él se va a enfrentar a Suleimán el Magnífico. Uno de estos dos locos le pide ayuda a Carlomagno y le dice, loco, ayúdame porque el otro me quiere quitar mi reino. Entonces Carlomagno va a apoyar. Cruza lo que en la actualidad vendría a ser la frontera con España y Francia, cruza para este lado. Y cuando Carlomagno está ahí en el campo de batalla, se da cuenta de que la persona que lo había invitado al trono, o sea, a la batalla, no se encontraba. Entonces Carlomagno piensa, te estoy resumiendo mucho esto, dice, bueno, el que está enfrente no es mi enemigo, yo he venido porque me han invitado un musulmán, pero este no se ha hecho presente, así que como no es mi guerra, no es mi vacilón, no es mi tono, yo me quito. Carlomagno retrocede de nuevo a su imperio con dos grupos militares. Carlomagno se va con la parte de la avanzada, o sea, con el primer grupo, y escucha bien esto porque tiene que ver con literatura. Uno de sus familiares, llamado Roldán, estaba en la retaguardia, o el segundo grupo, y es en ese momento donde tribus vascas o pueblos vascos de esta zona atacan la retaguardia de Carlomagno y la aniquilan. Carlomagno, al enterarse de esto, se devuelve, somete a esos pueblos vascos y crea lo que se conoce como la marca hispánica. Bien, yo solamente voy a poner aquí porque es un dramón escribir con esto. Bien, entonces la marca hispánica. Profesor, una marca. Marquesado. Si te gusta el Señor de los Anillos, el Señor de la Marca es el rey de Rohan, que es el que cuida la frontera de Mordor con los hombres libres. ¿Qué es un marqués? Un tipo que cuida una ciudad fronteriza fortificada durante el Imperio Carolingio. Hay 9 marquesados en el Imperio Carolingio, o sea, son 9 ciudades fortificadas fronterizas que cuidan las fronteras del Imperio Carolingio. Pero a ti y a mí, la que nos interesa, porque a Marcos no creo, por si acaso me preguntaran, la marca hispánica. ¿Por qué el hecho es importante? Porque tiene que ver con el cantar de Roldán, que era un familiar de Carlomagno, o sea, es un cantar de gesta a partir de este suceso. Bien, dicho esto, chicos y chicas, vámonos ya, vámonos, sí, ya estamos ya cumpliendo otra hora. Y a ver, hablando de eso, de marcas y todo lo demás, vamos a aprovechar para hacer esto, ¿bien? A ver, te lo cuento así rápidamente, porque si no... Sí, 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 yo sé que tú lo vas a entender al toque. Misi Dominici, como te dije, el Inca Garcilaso de la Vega compara mucho esto con el Imperio Romano, pero hablando de San Marcos en el examen general. San Marcos en el examen general ha preguntado más de una vez por este tipo. ¿Por qué, profesor? Porque en el Tahuantinsuyo, el que cumple la función similar se llama Tucuyricui o el Tucurricuy. El que todo lo oye, el que todo lo ve, el que representa al Zapainca. Eso ya lo tienes que haber estudiado, ¿ves? Entonces, en el Imperio Carolingio se llama Misi Dominici y también son dos. Representan a Carlomagno a donde quiera que vayan y tienen más autoridad que un duque, un conde o un marqués. Y ahora vamos a hablar de ellos. Apréndete esto, ¿no? Misi Dominici. Es italiano, es latín, italiano. La C se pronuncia como che. Escúchame bien, varón y señorita, porque esto te va a ayudar a entender la edad media que ya de repente cuando lleguemos a ese punto vamos a estar corriendo. Mira acá. Esta pelota es todo el Imperio Carolingio. ¿Bien? Sí, ya. Ahora, aquí se encuentra el palacio de Carlomagno, vamos a dibujarlo así un poco chusco, pero ahí está. Ahí están sus puertas, sus torres, sus ventanas, ahí está una torre, otra torre, y ya está. Aquí, ¿qué cosa está? Está la Escuela Palatina, en la capital del Imperio Carolingio, Aquisgrán. Ahí se encuentra la Escuela Palatina, que es el Palacio de Carlomagno, donde él invitaba a filósofos, matemáticos, poetas a vivir ahí, a ver si le podían educar a la nobleza, que lo único que quería hacer era pelear. Son bárbaros, les gustaba esa nota, ese era su vacilón. Bien, no hay que juzgarlos. Entonces, presta atención. El Imperio Carolingio se divide en ducados, condados y marquesados.
En orden de importancia o por tamaño, en este momento, en la parte de esta historia, los ducados son los más grandes. Entonces, solamente para efectos de esta clase vamos a hacer 4 ducados, 4 megaducados, ¿no? Entonces aquí está el ducado número 1, ducado número 2, ducado número 3 y el ducado número 4. Obviamente, el que gobierna un ducado es un duque. Y dejemos eso ahí. ¿Te acuerdas que te decía que la pregunta por los gobernadores de provincia? O sea, ¿cómo se llama una provincia en el Imperio Romano? ¿Cómo se le llama al gobernador de provincia en el Tahuantinsuyo? Etcétera. Bueno, en el Imperio Carolingio son 200 condados que son provincias. Entonces, estos están dentro de los ducados. ¿Bien? Y allí está. Entonces vamos a hacer esto en celeste y todo lo que está en celeste son los condados. ¿Bien? ¿Quién gobierna un condado? Un conde. Y no hay más chistes, o sea, ya está, ya está. O sea, ¿para qué quieres más? Ahí, aprende eso. Entonces, acá hay un conde, aquí hay otro conde, aquí hay otro conde, aquí hay otro conde. Eran 200 condados durante el Imperio Carolingio. Y luego está el que cuida una ciudad fronteriza fortificada, o sea, un marqués. Para efectos de esta clase y en relación a el curso que estamos llevando ahora, porque estamos aquí en Perú, y nuestra tradición y vínculo con España, la marca que nos interesa es la marca hispánica, bien, que se genera producto de lo que ya te conté. Son 9 marquesados durante el Imperio Carolingio. La que a mí y a ti nos interesa es la marca hispánica. Ahora, el que gobierna una marca es un marqués, o un marquesado, el que gobierna es un marqués. Esto, como tú vas al general, a ti sí te lo explico bonito porque, o sea, explicárselo esto a los chicos de la pre en el ciclo ordinario, como que, o sea, vale, yo igual lo explico, pero no me enfoco tanto. Como tú vas al general, y esto ya lo he preguntado antes, te lo comento. Mientras Carlomagno estuvo vivo, los duques, condes y marqueses consiguen sacarle una ley. Esta ley se le conoce como la capitular o las capitulares, cualquiera de los nombres es válido, pero se le conoce como la capitular de Clearsea, creo que se escribe así, porque es un término así, Clearsea. Ay, concha de no. Así. La capitular de Clear o la capitular de Clearsea. Bien, esta capitular, ¿qué cosa dice? Presta atención, porque esto viene como... La pregunta fue, documento base que sustenta el feudalismo en la Edad Media. La capitular de Clearsea. ¿Por qué es importante? Porque mientras Carlomagno estuvo vivo, los duques, condes y marqueses consiguen sacarle esta ley. ¿Qué decía esa ley? Que cuando el duque, el conde o el marqués mueran, ellos puedan heredarle el título nobiliario, o sea, la tierra que viene con el título. O sea, tú eres un duque y todo esto como duque, a ti, tú vas a controlar todo esto como el duque que eres. Bien, todo esto vas a controlar tú. Entonces, cuando tú te mueras, ese ducado pasa a tu hijo. Si tú eres un conde, si tú eres un conde y eres el conde de esta zona, cuando tú te mueras, el condado pasa a tu hijo. Si tú eres un marqués, igual. ¿Por qué es un documento importante para la Edad Media? Porque en el feudalismo, y eso ya lo vamos a ver más adelante, el poder, entre otras cosas, el poder político, el poder económico, se sustenta en el feudo. ¿Qué cosa es el feudo? Casi siempre es la tierra. Entonces, cuando te dicen que el feudo es un trozo de tierra, lo que te están diciendo es que este duque controla toda esta porción territorial y tiene que cobrar tributos en relación a eso. ¿Cómo se heredan estos títulos nobiliarios? Varón o señorita. Si tú eres un duque o una duquesa y te casas con una condesa, por ejemplo, tu hijo pasará a tener 2 títulos, porque los títulos se heredan. Será duque de York, conde de Aquisgrán. Y si a tu hijo tú lo casas con una mujer que es una marquesa, tu nieto va a pasar a ser duque, conde y marqués. Y no sé si te vas dando cuenta de este chiste, pero así tú comienzas a acumular títulos nobiliarios. En teoría, estos territorios no es que les pertenezca a ellos, esto le pertenece a Carlomagno, al rey, pero el rey te lo da como para que lo cuides, bien por así decirlo. Y eso es muy importante cuando hablemos de las cruzadas. Entonces, acuérdate de esto, tú vas al general,
tú lo tienes que saber. Dicho esto, entonces, Carlomagno tiene un sueño. El sueño de Carlomagno es revivir el imperio romano de Occidente. Acá está, ¿ves? Reconstruir el imperio romano de Occidente. Y aunque tú no lo creas, gracias a el Papa León III, lo va a conseguir. Te dirás, ¿cómo, profesor? Sí, mira, yo te cuento chismezón. No, esto no es chisme, esto es un dato histórico y es importante por sus símbolos, o sea, por lo que representa política y religiosamente. Presta atención, mira. El 25 de diciembre, ya estamos cerca, el 25 de diciembre del año 800, el Papa León III, mientras que toda la nobleza estaba rezando en la iglesia, porque ya sabes, es el cumpleaños de Jesús, dice la tradición que Carlomagno estaba de rodillas, ¿bien? Y que el Papa, o sea, el hecho sí ocurrió, pero no sabemos exactamente cómo ocurrió, ese es el detalle. Entonces, dice que Carlomagno estaba rezando y que el Papa León III, sin avisarle a nadie, saca una corona de laureles, símbolo de los emperadores romanos de Occidente, y se la coloca a Carlomagno mientras él estaba rezando. Y cuando Carlomagno se para, el Papa le dice a toda la gente, te declaro emperador de Roma Occidental. Un título más largo, pero básicamente es eso. Y el sueño de Carlomagno se cumplió porque él quería revivir, restaurar el Imperio Romano de Occidente. El Papa León III lo va a investir como emperador romano de Occidente. 13 años nada más duró, oficialmente duró 13, 17 años nada más duró porque en el año 817 el hijo de Carlomagno muere en el 813. El hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, emite una ley que se llamaba la Ordinatio Imperii. La Ordinatio Imperii dividía el imperio de su padre, el imperio carolingio, entre sus 3 nietos. Ya vamos a ir para allá. Pero ¿por qué es importante simbólicamente la coronación de Carlomagno? Presta atención y escucha. Carlomagno es el hombre más poderoso de su tiempo. Él no necesita que un tipo que apenas se puede sostenerse entre las dos piernas lo instituya, lo invista de algo, porque Carlomagno es el hombre más poderoso de su tiempo. Pero recuerda que Carlomagno es buen cristiano, ¿no? Entonces, cuando Carlomagno acepta que una persona que no tiene el mismo poder militar o político que él lo invista de poder, dándole la corona, lo que Carlomagno implícitamente hizo sin querer queriendo es darle más poder al papado. Porque lo que está diciendo Carlomagno es que tú puedes ser un hombre muy fuerte, puedes ser un hombre muy poderoso, pero la autoridad que rige sobre los reinos en la tierra es la autoridad del clero, es la autoridad encarnada en el Papa, porque es la que representa a Dios. ¿Por qué es importante que lo entiendas así? Porque cuando lleguemos a la coronación de Napoleón, la simbología va a cambiar. Bien, entonces acuérdate de eso. Dicho esto, vámonos a esta parte que está acá y a ver, para que no te angusties, te lo digo de una buena vez. Bueno, esto sí lo he preguntado a San Marcos, pero hace años, ¿no? O sea, esto que está acá, ¿bien? Así que por eso yo se los presento. Bien, esto que está aquí, lo he preguntado sí hace años. ¿Qué preguntaron? En el año 2003, 2002 preguntaron qué conforman los trivium o los quadrivium. Y aquí está, un quadrivium, aritmética, geometría, astronomía, música, trivium, gramática, retórica, dialéctica. ¿Dónde aprendías estas 7 artes liberales? En las escuelas conventuales, monacales, o catedralicias. Bien, ahí aprendías esto. Y a esto lo van a llamar justamente el Renacimiento carolingio. De las escuelas conventuales o catedralicias nacen, tiempo después, las futuras universidades. Bien, así que vale la pena que por ahí lo veas. Luego de esto, te decía que cuando Carlomagno muere en el año 813, todo el imperio pasa a su hijo, que es Ludovico Pío. Pío del latín piadoso. Era un buen cristiano, se la pasaba rezando, o al menos eso dice la historia. Pero no era político ni era militar. Lo que él hizo mientras estuvo vivo fue repartir el imperio de su padre, y por eso dice desintegración del imperio carolingio, entre sus 3 hijos. En el año 817 emite la Ordinatio Imperii, y a Carlos el Calvo le da esta zona en celeste, a Lotario esta zona en verde, y a Luis el Germánico esta zona en color lúcuma. Ninguno de los 3 hermanos está de acuerdo con la repartición del padre. Lotario, de hecho, mete preso a su padre, lo encierra en una torre durante 30 años para que estos locos se puedan matar a su gusto.
Obviamente no se matan solos, hay mucha gente que los apoya. Y aquí viene el rollo. Después de tanto tiempo de haberse peleado entre ellos, y haberse sacado la mugre y debilitado mutuamente, deciden firmar el Tratado de Verdun. El Tratado de Verdun, o de Verdun, como quieras pronunciarlo, esto te lo aprendes de memoria. Firmado, o sea, hay tratados que sí o sí te los tienes que aprender. Bien, porque San Marcos te lo va a preguntar. Y este es uno de ellos. El Tratado de Verdun, 843, divide el imperio de Carlomagno entre sus tres nietos, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Las consecuencias, anótalo por favor en tu separata, son las causas del surgimiento de la Edad Media. Y si no me crees, puedes ir para allá y ahí lo vas a ver. Te las aprendes de memoria. Causa número uno, debilitamiento del poder central. Cuando dice poder central se refiere a los reyes. Bien, sí. Ahora, si el rey está debilitado, cuando te dice el poder central se refieren al rey. Y si el rey está debilitado, ¿quiénes son los que ganan ese poder que el rey va a perder? Los señores feudales. Bien, así que aquí escribe debajo de esto los señores feudales. Profesor, ¿quiénes son los señores feudales? Duque, conde y marqués. Bien. Luego, otra vez se vuelve bastante inseguro vivir en las ciudades y producto de esto, justamente, ¿por qué se vuelve otra vez inseguro vivir en las ciudades? Porque llegan las segundas invasiones bárbaras. Estas son las segundas invasiones bárbaras. Los vikingos llegan, principalmente, ¿bien? Los vikingos vienen de Escandinavia, de la zona del norte, y se van a asentar por acá, por estas costas, y allí se van a meter, ¿bien? Ahora, esto produce justamente, como consecuencia de estas segundas invasiones bárbaras, que el comercio disminuya otra vez. Ahora bien, una cosa muy interesante que se va a notar aquí es que producto de esta inseguridad y toda esta sociedad que hay aquí, estos duques, condes y marqueses tienen sus castillos, ¿no? Tienen sus castillos. Presta atención a esto porque eso es lo que se va a dar durante toda la Edad Media. En ese castillo entonces vive el conde, el duque o el marqués. Alrededor hay tierras cultivables. Esas tierras cultivables la pueden trabajar campesinos libres o siervos que son semilibres. El punto es que cuando vienen los vikingos, por ejemplo, esta gente busca refugio en el tipo que tiene una torre de piedra, ¿no? O sea, un palacio de piedra, que es el duque o el conde o el marqués. A cambio de esa protección, el duque, conde o marqués le comienza a cobrar impuestos y le dice, bueno, tú no solamente cultivas mi tierra, porque es mía, yo soy el encargado como duque, conde o marqués de estas tierras, sino que yo también te ofrezco protección cuando vienen invasores, ladrones o hay una guerra. Entonces tú a mí me debes pagar impuestos. Y eso es lo que la gente acepta, y ese es el acuerdo tácito o implícito durante toda la Edad Media. Los nobles van a la guerra, van a pelear o dirigen el ejército. La plebe trabaja pagando impuestos. Si has visto la serie o has leído Game of Thrones, ahí eso se ve clarísimo. Bien, el acuerdo este implícito que hay. Y esa es la tradición de la Edad Media. Luego, ya está, vámonos ahora inmediatamente al Imperio Carolingio, que creo que es un poco más suave. Si no hay ninguna pregunta, sí, seguimos. Sí. Bueno, cuando estudias estos temas, ah, descubres que en la mayoría de los estados hay un cierto nivel de corrupción, pero no puede ser mucho, o sea, el nivel no puede ser tan alto, porque al ser muy alto, todo empieza a fallar. Y sí, pues, ¿no? Una de las características que tiene nuestro país es que hay corrupción en todos los niveles, o sea, hasta desde la policía al ejército. Otra vez escuchaba que hay generales de, de la policía o del ejército, sin confirmar en todo caso, que pagan con gasolina. ¿Cómo, profesor? Lo que pasa es que el Estado peruano les da cierta cantidad de gasolina para poder movilizarse y ellos pagan con eso. O sea, y esto no es que lo diga yo, si tú pones ahí, hay muchos informes sobre esto. Entonces imagínate, ya cuando tienes este tipo de cosas, o en el mismo Poder Judicial, hay jueces investigados, los famosos cuellos blancos, por ejemplo. O sea, ¿cómo podemos pedirle a los que supuestamente deben de velar por la justicia, porque las leyes se cumplan, si el propio Poder Judicial está cuestionado? O sea, ahí es donde te das cuenta del problema justamente
de vivir en un país así como el nuestro, ¿no? Porque todo está mal. Todos los políticos que hemos tenido han estado implicados en actos de corrupción. Si te quedas en la semana 18, que es la última semana de historia del Perú, ahí se ve eso. No es que lo diga yo no estoy difamando a nadie, eso es noticia, eso ha salido en los periódicos. Entonces, ¿cuál es la solución? Si te interesa la solución, trabaja en ti mismo, trabaja en ti mismo. Porque esa gente que nos gobierna, en algún momento tuvieron tu edad, ya fueron jóvenes, que salieron de un cole, que salieron de una familia, que salieron de un barrio, que salieron de una universidad, la mayoría. Y tú igual. Entonces, si tú crees que esto no va a cambiar, tú no vas a hacer nada por cambiar tú mismo, tú misma, y vas a dejar que la corriente te lleve. Lo mejor que puedes hacer es trabajar en ti, que tengas valores, que seas una persona íntegra, que seas una persona proba, y que chambees en ti. Porque en la medida en que tú cambies y te transformes, vas a ver un cambio, vas a ver diferente en la vida. Bien, entonces, más o menos de eso se trata. Más adelante ya podéis discutir otras cosas. El Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Muy bien, jóvenes y señoritas, entonces estamos aquí ya en el tema 3 y bueno, ¿qué cosa es lo que podemos mencionar aquí del Imperio Bizantino? Lo que está tu separata. Número uno, el emperador Teodosio es el que divide el Imperio Romano entre sus dos hijos. A Arcadio le da el Imperio Romano de Oriente y a Honorio le da el de Occidente. El que llega a su fin primero es el de Occidente, bien, en el 476. Este aguanta hasta 1454, ¿eh? Ya sabes que el emperador Constantino es el que cambia la capital a Constantinopla, que es un golazo porque es justo el punto de encuentro entre la mercadería que viene de Europa, la mercadería que viene de Asia. Compras, vendes, te llevas la mercadería de nuevo a Europa o te la llevas de nuevo a Asia, o sea, otra mercadería, ¿verdad? Luego, características generales, hay que acabar esto rápido, mira, ya son las 11:21. Estos son datos. En economía, la base de su economía es el comercio internacional, sí, su moneda el bizantini de oro, predominantemente en el Mediterráneo. Tú ya sabes que todo esto es el mar Mediterráneo, como ya lo hemos venido estudiando. Algo que San Marcos te puede preguntar, el cesaropapismo. ¿Qué cosa es eso? En el mundo romano de Occidente, el Papa es la máxima autoridad sobre las iglesias cristianas de Occidente. Pero en Bizancio no es así. En Bizancio es el Basilius o Basileus. El Basilius o el Basileus es el emperador bizantino que controla tanto el Estado como la iglesia. Además, en el Imperio Bizantino, en la, en la iglesia cristiana ortodoxa, así se le llama en Europa Oriental, la iglesia cristiana ortodoxa, no se le llama papa al sumo pontífice, porque de hecho ni siquiera es uno, ya que el emperador es el que rige eso. Se les llama patriarcas. Bien, el patriarca más famoso del Imperio Bizantino es el que vive en Constantinopla, en la Basílica de Santa Sofía, que fue construida casualmente por Justiniano, y ya lo vamos a ver eso en un momento. Otro dato interesante, bueno, en la reforma religiosa en el año 1050 espérate, en el año 1054 ocurre el famoso cisma de Oriente. Profesor, cisma, división, separación. ¿Qué ocurrió en el año 1054? Um, si no me equivoco, eran los normandos o los lombardos. Era una de dos. Era alguno de esos. Creo que eran los normandos. Las segundas invasiones bárbaras. Um, estos, no, el Papa de Roma, el que está acá, tenía un rollo porque le iban a quitar, digamos, las tierras. Estaba en guerra. Entonces este Papa llamado León IX envía representantes a Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, para pedir ayuda al emperador, al Basilio. Entonces, eh, el patriarca de la Basílica de Santa Sofía, que era la iglesia cristiana de su tiempo, era Miguel Cerulario. Y Miguel Cerulario, cuando recibe estos mensajeros del Papa León IX, tiene un problema, una discusión con ellos, porque los mensajeros de León IX quieren que Miguel Cerulario reconozcan a estos mensajeros del Papa León IX como que ellos son los ecuménicos. Ecuménico significa autoridad suprema, o sea, que eran que el Papa León IX es el único y legítimo representante y vicario de Dios en la tierra.
Entonces Miguel Celulario se reía porque, bueno, razón tampoco le faltaba. Roma, o sea, Roma, la iglesia romana en la ciudad de Roma, o sea, no la vas a comparar con la Basílica de Santa Sofía ni con Constantinopla, ¿no? O sea, en el año 1050, o sea, de lejos se la lleva de encuentro la Basílica de Santa Sofía, aunque ya tienes que saber un poco más de historia de la iglesia en ese sentido, pero Miguel Celulario le dice, no, el ecuménico y el legítimo vicario de Dios en la tierra soy yo. Y entonces, como no se ponen de acuerdo, se separan. Y eso es el cisma de Oriente en resumidas cuentas. Sobre la cuestión cultural, San Marcos lo ha preguntado dos veces, de hecho, pero ya hace más de 20 años atrás. Bizancio es la unión, sincretismo de tres culturas, la griega, la romana y también las culturas orientales, porque acuérdate que esto es Asia Menor, ¿no? Todo esto es Asia Menor. Esto es Europa Oriental, todo esto es Europa Oriental, Europa Oriental, Europa Occidental, esto es Asia Menor, esto es África, ¿no? Tienes que ubicar, tienes que ubicar. Y bueno, sobre Justiniano, esto es un mosaico, son tejitas, que tú las quiebras y vas haciendo imágenes así, pero el Basilius, que es el nombre del emperador, el título, más famoso es Justiniano. ¿Por qué? Número uno, consigue la máxima expansión territorial. Número dos, manda a construir la Basílica de la Santa Sabiduría o Santa Sofía, eso es lo que significa el nombre. Y además manda a recopilar el derecho romano en el Corpus Juris Civilis. Esto sí, San Marcos y la Pre lo han preguntado mucho, mucho, mucho. Recuerda que San Marcos tiene la escuela de Derecho, o una de las escuelas de Derecho más antiguas del continente. Ay, ya me cae mi agüita. Así que todo lo que tenga que ver con derechos es importante. Pero Justiniano es o sea, es alucinante. Te cuento lo que pasa. Justiniano un día dice, ¿dónde se encuentran el derecho, la constitución romana, hechas durante la época de Rómulo? O sea, del fundador de Roma, año 753 a.C. Y entonces, eso lo tiene está acá, en esta provincia. ¿Y dónde se encuentran las de la época de Augusto, del emperador Augusto? Eso se encuentran allá, en la provincia de allá. Entonces lo que manda a hacer Justiniano es reeditar, porque no se puede decir reimprimir, porque todavía no existía la imprenta. Lo que Justiniano manda a hacer es reeditar y recopilar todo el derecho romano desde la fundación hasta la época de Justiniano. Gracias a eso es que cuando cae el imperio bizantino, los intelectuales bizantinos se llevan sus bibliotecas a Europa Occidental y así promueven el humanismo, que a su vez es el motor del Renacimiento, como lo dice más adelante. De todas formas, el Corpus Juris Civilis se compone de cuatro partes. La primera parte está hecha de todas las leyes dadas desde la época de Rómulo hasta la época de Justiniano. Otra parte está hecha por obras de los cónsules romanos sobre derecho romano. O sea, es un cónsul, claro, es un cónsul. Es un cónsul que dice, bueno, esta ley me parece sí, que no, que ya. Esa es una obra en relación al derecho romano. Eso también manda a recopilar Justiniano. La otra son las leyes dadas en la época de Justiniano y la otra es técnicas de estudio para estudiantes de derecho. Te doy un dato que tal vez te pueda servir, porque mira, todo lo que con honestidad te sirva para poder llegar a tu objetivo, que es ingresar a la universidad o dar bien el examen de ingreso, sirve. Romero. ¿Cómo, profesor? Romero. Aunque tú no lo creas, los estudiantes del mundo griego y romano, cuando iban a dar sus exámenes o cuando estudiaban, se ponían ramitas de romero. Si no sabes qué es, pregúntale a tu mamá o a la persona que va a comprar al mercado. Dile que te traiga romero fresco. Huélelo. Científicamente se ha comprobado que si hablo con oler romero mientras estás estudiando, puedes aumentar tu memoria de 30 a 20% mínimo. O sea, yo no sé tú tienes más de 16 cursos. Es un dato importante. Ahora, otra cosa es si te lo tomas, porque también te ayuda a la cuestión neuronal. Entonces, los griegos y los romanos ya tenían técnicas de estudio. Pero bueno, esto más que una técnica es como una herramienta, ¿no? Mejora la memoria y el aprendizaje. Así que ahí te doy ese dato porque te estimo. Realmente te estimo. Dicho esto, vámonos ahora para acá, que ya vamos a hablar de la caída del imperio bizantino.
Bueno, lo primero, esta es la Basílica de Santa Sofía, esta es una foto real. Estos pilares fueron agregados con posterioridad, que es ya cuando ya son musulmanes. Y bueno, ¿cómo era el Imperio Bizantino para el año 1050? Porque tú sabes que van a caer 4 años después. Mira, están rodeados por los turcos otomanos. El Imperio Bizantino básicamente es toda la parte que está en lila, que es esto que está acá, esto que está aquí y esto que está aquí. Para el año 1450 eso era todo lo que quedaba del Imperio Bizantino. Aguantan mucho, ¿por qué aguantan mucho? Por las famosas murallas de Constantinopla. Tenía 3 cercos perimétricos, como puedes ver aquí. Hay un muro, detrás de ese muro hay una fosa, luego hay otro muro, y luego hay otro muro. Son 3 muros. Cada uno tenía sus propias formas de matar a la gente que quisiese entrar por la fuerza. Hasta que llegó este tipo llamado Mohamed II o Mehmed II. Este tipo, Mehmed II, lo que va a hacer es, va a usar cañonazos. Ya para esos años ya sabían cómo usar la pólvora para eyectar proyectiles y a punta de cañonazos va a empezar a bajarse los muros de Constantinopla. Una cosa loquísima que va a hacer también este tipo es que Constantinopla, acá creo que se ve aquí en la foto, ajá, sí, aquí se ve. Mehmed tenía sus barcos en este lado. A esto, por cierto, se le conoce como el Cuerno de Oro. Pero como tú puedes ver aquí, había una cadena. Entonces, lo que quería Mehmed era que sus barcos atacaran esta zona del muro porque era la más débil. ¿Saben lo que hizo ese loco? Ordenó abrir un camino para transportar por tierra todos sus barcos y soltarlos en este lado de aquí y así atacar Constantinopla. La profecía decía que Constantinopla iba a caer bajo el mandato de un emperador cuyo nombre se llamase igual que la ciudad. Anota el nombre, Constantino XI. O sea, qué ánimo de la gente de querer tentar a la muerte, ¿verdad? Porque, o sea, si te dicen que tu ciudad va a caer bajo el nombre de un tal Constantino, yo no le voy a poner así a mi hijo, ¿no? O sea, la gente es loca. Entonces, Constantino XI, eso sí es cierto, el tipo se quedó a defender la ciudad y murió defendiendo la ciudad de Constantinopla. El 29 de mayo de 1453, invadida, subraya, por los turcos otomanos, 1453, el sultán Mehmed o Mohamed II captura la ciudad de Constantinopla. Y ese chiste se acabó. Periódicamente, en la periodificación, en términos históricos, es el fin de la Edad Media y es el inicio de la Edad Moderna, este marcador que está desde la semana 1 en tus aparatos. Los intelectuales bizantinos, datazo, los intelectuales bizantinos se quitan de Bizancio, de Constantinopla, y van a ir a Europa Occidental. Se llevan hasta sus castillos, se van a llevar aunque tú no lo creas. Se llevan sus libros, se llevan sus bibliotecas, el Corpus Juris Civilis también se lo van a llevar ahí, y gracias a eso podemos estudiar derecho romano, impulsando el humanismo. Y ya sabes que el humanismo es el motor del Renacimiento. Pero hay un dato más que también vale la pena mencionar acá, que no está aquí, no sé por qué no lo he puesto, pero a ver. ¿Qué cosa ocurre cuando Mehmed II, o sea, los constantinopolitanos se quitan de Constantinopla? Bueno, Mehmed II conquista todo esto, bien, y a los europeos le dicen, ustedes por aquí no comercian más. Porque sí, no comercian más y se acabó el chiste. Entonces, estamos en el año 1450 y tanto. Presta atención, esto es importante. Los primeros en lanzarse al mar son los portugueses. Van a decir, necesitamos seguir comerciando con la India y con China para traer las mercaderías de allá. Y se van por toda la costa de África para poder llegar a la India y para poder llegar a China. Esto ocurre cuando Mehmed II cierra el paso o la ruta comercial terrestre a los europeos. Luego un genovés llamado Cristóbal Colón le va a decir a los reyes de España, yo creo que podemos llegar más rápido que los portugueses dándole la vuelta al planeta Tierra. Y así, sin querer queriendo, se descubre un nuevo continente. Bien, yo espero que te hayas dado cuenta de la importancia de esto, porque como puedes notar, la caída de Constantinopla representa todo eso y está vinculada también con la historia del continente americano. Dicho esto, vámonos inmediatamente, jóvenes y señoritas. El profeta Mahoma y los hijos del Islam en el imperio musulmán. Bien, a ver. Uh, Islam primero significa sumisión a Alá. Ellos se ubican en la península arábiga, ya sabes, porción de tierra que se introduce al mar. Esto es la península arábiga. Aquí se encuentran ciudades tan interesantes como la Meca o Yatrib, por ejemplo, Medina. Y ya vamos a ver por qué. Te cuento un poco de la historia rápidamente. Muhammad o Mohammed
O sea, Mahoma, se pronuncia como H en realidad, pero ya tú pronúncialo como quieras. Eh, Entre estos años, dice Quito Separata, recibe el mensaje del arcángel Gabriel, que es el mismo que aparece en la Biblia, por cierto, o sea, en la Biblia cristiana, es el mismo ángel, en teoría. Así que predica el monoteísmo por orden de Alá, que es el único Dios, en la Meca. En la Meca, por cierto, te cuento esto, o sea, esto está acá en tu separata, ¿bien? Así que yo te cuento esta historia mejor así. La historia dice que Mahoma estaba un día durmiendo cerca de la Meca y dentro de este cubo negro, ya vamos a ver, hay una roca. Algunos científicos dicen que muy probablemente es una roca meteórica. El caso es que estas tribus árabes de esta zona de acá eran politeístas y habían adornado ese lugar con ídolos. Entonces Mahoma dice que estaba durmiendo y el arcángel Gabriel posa sus pies sobre esa roca, dando a entender que era un lugar super archimega recontra santo. Entonces le dice, hey loco, despiértate, algo así, ¿no? Y entonces Mahoma se despierta y le dice, ¿sabes qué, loco? Alá, que es el único Dios, te ha elegido a ti como su profeta. ¿Ves ese caballo con alas de fuego? Mahoma dice, sí, lo veo, ya. Ese caballo es el Burak. Súbete en ese caballo, que ese caballo te va a llevar al séptimo cielo a conversar con Dios. Entonces, Alá se sube en ese caballo, va al séptimo cielo y se presenta con Alá. Alá le dice, tú eres mi profeta, te he elegido, ve e islamiza a tus hermanos árabes porque andan en un rollo ahí siendo políticos. El Burak lo bota por Jerusalén, o sea, nada le costaba volverlo a la Meca, ¿verdad? Entonces, Jerusalén se convierte como que en el cuarto lugar más sagrado del Islam. Es un rochezazo. Porque, o sea, en Jerusalén está Jesús, que para el mundo cristiano es el Hijo de Dios. Para los judíos no es el Hijo de Dios, ¿sabes? Eso está inclusive en la Biblia. Los judíos siguen esperando al Mesías. Y también está la religión de los judíos, ¿no? Entonces, no sé si te das cuenta, pero en Jerusalén hay tres grandes religiones monoteístas que además no se llevan bien, pero tienen la misma tradición, ¿no? Gente loca. Entonces, bueno, cuando Mahoma regresa a la Meca, empieza a predicar el monoteísmo, obviamente cae cuáquer, ¿no? Es como, por ejemplo, que tú seas cristiano y venga un musulmán a islamizarte, te va a caer mal. Y también cae mal lo contrario, ¿eh? Que un cristiano vaya a cristianizar a un musulmán, o sea, cualquiera de las dos es un rollo. Entonces, la gente, los hermanos de Mahoma, árabes, lo van a querer matar. Mahoma huye a la ciudad de Medina. Esa huida es súper archi mega recontra importante. En la pre lo han preguntado, no recuerdo que lo habían preguntado en el general, pero por si acaso. Además es simpático entender esto, mira. Por cierto, la piedra negra es la que se encuentra en este cubo negro que se llama la piedra cava, ¿no? Se llama la piedra cava, así creo que se escribe. El caso es que Mahoma, huyendo de sus hermanos árabes, huye a la ciudad de Medina, y este es el dato que tienes que aprenderte de memoria. A esta huida se le conoce como la Égira y le da inicio al calendario islámico. Yo sé que tú sabes, estamos en el año 2022 porque han pasado, en teoría, 2022 años desde el nacimiento de Jesús. Para el mundo occidental, europeo y cristiano católico, el nacimiento de Jesús es el año cero y han pasado 2022 años desde que Jesús nació. Pero te informo, varón y señorita, que no todos los países o culturas en el mundo están en el año 2022. En el año 2022 estamos tú y yo, que tenemos esta tradición. Pero en el mundo musulmán, ellos están en el año, espérate. Esto fue en el 2018, 19, 20, 21, 22. Ellos están ahorita en el año 1443, 44. ¿Cómo, profesor? Sí, ellos están en el año 1443 o 44, porque para los musulmanes, como dice su separata, el inicio del calendario islámico es la huida de Mahoma. Los hindús y los chinos también están en otro año, ¿sí? Así que no vayas a pensar que somos el último hueco del cake, porque no lo somos. Somos una cultura más, en realidad, de este vasto mundo. Bien, dicho esto, entonces luego Mahoma huye a la ciudad esta, consigue ejército, consigue gente y a la fuerza los islamiza. Y es ahí donde ya empezamos a hablar de
estas cosas que están aquí en tu separata. Oh, nos queda ya, no nos queda tiempo, ya ves, se nos está yendo el tiempo. Así que a ver, en economía logra unificar 3 continentes gracias a su comercio marítimo y a sus famosas caravanas que cruzan el desierto. Los califas son los sucesores luego de que Mahoma muere, el gran visir es el primer ministro y el vali es el gobernador de provincia. La cuestión cultural tú la puedes leer aquí, está bastante fácil, pero lo que sí te pueden preguntar, como ya lo han hecho antes, es esto. Durante el califato ortodoxo se inicia la expansión. Van a llegar durante el califato ortodoxo a Palestina, Egipto, Persia y en el año 637 a Jerusalén. Jerusalén, tú que quemas a tus profetas. Luego, el que sí te pueden preguntar es por porque es durante el califato Omeya, cuya capital está en Damasco, donde consiguen la máxima expansión territorial. Y como puedes ver en los mapas que ya te había mostrado, como también el que puedes ver aquí, llegan a lo que en la actualidad vendrían a ser España y Portugal, siendo detenidos en la batalla de Poitiers en el año 732 por Carlos Martel. Luego de este año, durante el año 1750 en adelante, los abásidas, que son otra familia, matan a todos los omeyas y cambian la capital a Bagdad. Hay una fragmentación en varios califatos independientes y hay un apogeo cultural. No te lo vayan a preguntar, es un dato importante. Los palacios musulmanes en España se le conocen como alcázar. El arroz con leche es árabe, por cierto. Las iglesias musulmanas se les conoce como mezquitas. Bien, y ya está. Ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, no, todavía falta esto. El Corán es el libro sagrado del Islam, así como la Biblia es el libro sagrado en el cristianismo. Corán significa recitación y fue dada por el arcángel Gabriel. Esta imagen que tú tienes aquí en pantalla es la portada de la primera traducción del Corán al castellano hecha por Vicente Ortiz de la Puebla en 1872. Si por ahí alguno de ustedes tiene la loca idea de volverse musulmán, o sea, es tu derecho, pero mi recomendación es que seas musulmán acá, porque ser musulmán allá en Arabia, ese es otro rollo, y peor si eres mujer. La chica te invito a que tú veas cómo tratan a las mujeres. Son otra cultura diferente y su religión realmente, no sé si serán así todos, pero son sus tradiciones culturales. Bien, caso es que 5 pilares si te quieres volver un musulmán. La primera cosa es la confesión de fe. ¿En qué consiste la confesión de fe? Declaras a viva voz, Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. Y de ahí para adelante, si lo crees, eres musulmán. Después de eso tienes que orar 5 veces al día mirando a la Meca, donde quiera que estés, y si estás en otro lugar, puedes orar en dirección a la mezquita de tu ciudad, dar limosna a los pobres si tienes, ayudar a ayunar, o sea, abstenerte de ciertos alimentos durante el mes de Ramadán, que creo que este año fue durante los meses de marzo o junio, y una vez en tu vida ir a peregrinar a la Meca. En la Meca, como te decía, y aquí tienes fotos reales donde está un mar de gente, todos son varones, por cierto, está prohibido que las mujeres ingresen acá. Dentro de este cubo negro se encuentra la piedra Kaaba, ¿sí? Que como dicen fue donde el arcángel Gabriel puso sus pies o una vaina. Y ya, luego de esto, vámonos inmediatamente a esta parte que está acá, que es señores, vasallos y siervos en el feudalismo. Chicos y chicas, mira acá cómo es que le están besando el anillo a este señor feudal. No es pensar que es un rey porque tiene corona, bien, este es un señor feudal y este es un vasallo que es un noble que se está poniendo al servicio de un señor feudal. La definición hay que estudiarla, sí, claro que sí, así que nosotros vamos a estudiarla. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es el sistema económico, político y social, o sea, prácticamente toda la vida, sustentado en 2 grandes pilares. Uno, la posesión y el usufructo. ¿Qué cosa es el usufructo en economía? Tú le sacas un provecho, le sacas un beneficio, una renta, un alquiler. Eso es un usufructo de la tierra. Entre paréntesis, escribe feudo. Bien, casi siempre el feudo es tierra. ¿Por qué, profesor? Pues ya te lo expliqué. Duque, conde y marqués son los que gobiernan en una posesión territorial. Eso es el feudo. ¿Y cuál es el otro gran pilar? Las relaciones de dependencia personal que hay entre vasallos con el señor feudal y siervos con el señor feudal. Las características, las causas, perdón, del feudalismo son las consecuencias del Tratado de Verdun, desintegración del imperio carolingio, invasiones bárbaras, decadencia del poder monárquico, fortalecimiento de la nobleza. Luego, a ver, el primer estamento, si queremos ser así académicos, es la iglesia. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia es la cabeza de la sociedad.
son el primer estamento. Se les llama los oradores, los que rezan, los que oran. Hay alto clero y bajo clero. El alto clero está conformada por personas de la nobleza y el bajo clero está conformada por personas de la plebe. Dice aquí control ideológico de la población, porque básicamente es la iglesia la que sustenta esta pirámide social. Bien, en esta pirámide social, el segundo estamento vendrían a ser los bellatores. Tienen derechos y privilegios diferentes a los plebeyos o a los laboratorios. Por ejemplo, si eres un noble, tienes derecho a conducir ejército, a ser oficial, general, a morir de una manera diferente también. La muerte noble es un solo tajo de espada. Si eres un laboratorio, te pueden ahorcar, te pueden quemar, sí, te pueden hacer todo eso. Luego, no pagan impuestos. Su derecho es gobernar, según la iglesia, y además proteger a esta gente si lo necesita. Luego están los laboratorios, que son los que trabajan. Puede ser campesino, sastre, agricultor, pescador, ganadero, herrero, panadero. Todas esas actividades son actividades manuales. Los bellatores tienen prohibido trabajar en actividades manuales. Hay dos tipos de laboratorios durante el inicio de la Edad Media. Están los semilibres, que vendrían a ser los siervos, algunos dicen que son descendientes de los esclavos de la época romana, y están los campesinos libres o colonos. Luego este estamento se le va a llamar la plebe en Francia, por ejemplo, o el estado llano o el tercer estado. Es dentro de este grupo que nace la burguesía ya para el siglo XI, por ejemplo. Profesor, ¿qué es la burguesía? Acuérdate, un burgués es un comerciante, compra, vende cosas o te presta plata. El tipo no es campesino, el tipo no es artesano, no es panadero, no es sastre, pero te puede vender, por ejemplo, telas, te puede vender especias o te puede prestar dinero. Vendría a ser algo así como un microempresario en la actualidad. Sí, esa es la definición más cercana que hay. Características: tienen una economía autárquica, porque como cada uno vive en un feudo resguardado dentro de un castillo, tienen que autoabastecerse. Así que ahí no hay rollo, no hay roche. Hay una disminución del comercio, producto de esta inseguridad que se vive. Hay una fragmentación en múltiples soberanías. Profesor, ¿y cómo que múltiples soberanías? Duque, conde y marqués logran rivalizar con los reyes. Acá esto tengo que actualizarlo, porque aquí la corona está acá sobre la nobleza, pero en realidad la corona debería ir al costado. ¿Por qué, profesor? En la Edad Media dicen que los reyes son los primeros entre los pares, el primus inter pares en latín, ya que el rey no tiene tanto poder para someter a los nobles. Por eso los nobles hacen lo que quieren dentro de estas pequeñas soberanías o feudos. Duques, condes y marqueses logran incluso rivalizar con el poder de los reyes. En sociedad, la gente vive en el campo, por eso dicen ruralización de la sociedad, y se dividen en estamentos. Bien, primer estamento, segundo estamento, tercer estamento, bellatores, oradores, laboratorios. Bellator, guerrero, significa, por cierto. Luego estas relaciones de dependencia personal son curiosas porque el señor feudal, que es el dueño de todo este desmadre, no puede cobrar los impuestos por sí solos, ni tampoco puede garantizar la seguridad por sí solo de todo esto. Espérate, vamos a reducirlo para que se vea bonito. Ahí está. Entonces, como el señor feudal, que es el tipo que está acá sentado, no puede gobernar todo esto por sí solo, necesita gente que lo ayude. Y esos son los vasallos. El vasallo es un noble que le va a jurar fidelidad, le va a decir, me hago tu hombre, me hago vuestro hombre. Dice ahí, le ofrece ayuda militar si el señor feudal tiene que ir a la guerra, le ofrece dinero. Si el señor feudal es raptado, el vasallo o los vasallos tienen que pagar el rescate. Hay señores feudales que se hacen raptar para quitarle plata a sus vasallos. O si la hija del señor feudal se va a casar, los vasallos arman el tono. Lee el mío, sí, ahí está todo eso clarito. Yo lo leí. Consejo político, si el señor feudal te lo pide. Luego, a cambio de eso, el señor feudal le da una parte del feudo para que este vasallo pueda vivir cobrando sus impuestos y ya está. Es un noble libre vinculado a una persona que posee ya está. Ahora, los siervos son gente adscrita al feudo. O sea, un siervo no puede salir de este lugar sin el permiso del señor feudal. Los siervos cultivan los mansos, que son las tierras del señor feudal. Con una parte viven ellos, con la otra parte vive el señor feudal, pagándole rentas o contribuciones. Como tú vas al general, a ti te voy a... Bueno, a todos les digo esto ya, pero de manera especial a ti. Corveas. Puedes leer otros libros, pero en general es esto, ¿bien? Las corveas, los impuestos durante el feudalismo. Trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal. Corveas. Se acabó el chiste. Censos. Son rentas, impuestos anuales sobre la propiedad. Es el impuesto de servidumbre o vasallaje. Una vez al año, el siervo y el vasallo tienen que pagar los censos. Las banalidades, que es el impuesto por
usar el molino, el puente, el lago, el bosque del señor feudal. Y las tallas son impuestos en especias que se hacían marcando un palito de madera, ¿no? O sea, ponían un saco, introducían el palito, hacían una talla, una marca y decían ya, has pagado el impuesto que exige el señor feudal. Luego, vámonos inmediatamente, ya ves, ya nos quedan 5 minutos y se acaba la clase, chicos. Las cruzadas y el renacimiento urbano comercial. Creo que vamos a utilizar esto, sí, y ahora te paso el PowerPoint de esto para que lo puedas ver bonito. ¿Acá está o no? No, aquí está. Aquí está. A ver, chicos y chicas, sobre las cruzadas y el renacimiento urbano comercial, es importante que tú entiendas lo siguiente, ¿bien? Espera, vamos a quitar esto. Lo primero que tienes que ver es que tiene la misma cronología. Y esto es fácil, chico y chica. Cada vez que se arma una caravana de cruzados, no es como en la actualidad que mandan un WhatsApp o un Twitter y todo el mundo ya está reunido aquí, ¿no? En el centro de Lima. No. Acá lo que hay es que la gente se pasa la voz y conforme pasan las semanas, los meses, la gente se va reuniendo en ciertas ciudades hasta que forman una gran caravana y llegan a Constantinopla y de ahí para recuperar Jerusalén de los turcos selyúcidas. Hasta acá, ¿ves? Los turcos selyúcidas. ¿Qué tiene que ver esto con el renacimiento urbano comercial? Lo que sucede es que cada vez que se arma una cruzada, los burgueses, bien, que son los que viven en los burgos, o sea, en las ciudades, se adhieren a estas caravanas, porque nadie es tan tonto como para asaltar una caravana de cruzados. Es como que te vayas a robar a la parada militar, para que te hagas una idea. Entonces estos burgueses lo que hacen, lo único que hacen es llegar a Constantinopla, compran y venden la mercadería que está de Oriente y solo esperan a que los cruzados regresen de sus campañas fallidas. Porque te informo, solo la primera cruzada tuvo éxito. Y una vez que ellos regresan, comercian y comienzan a vender esos productos. El renacimiento urbano comercial también está vinculado a este documento, que son las Cartas Puebla. Anótalo por ahí. Las Cartas Puebla son importantes porque le dan autonomía a un Burgos. Originalmente, si tú miras bien esta imagen que está acá, aunque yo tenía otra imagen más chévere, pero si tú miras la imagen que está aquí, esto acaba de ser la iglesia, dice, ya, pero supongamos que esto es el castillo. Originalmente la gente cuando busca protección al inicio del Imperio Carolingio se metió al castillo. Con el, Conforme pasa el tiempo, la gente comienza a poner sus casas alrededor del castillo y luego estas las van a amurallar. Y eso es lo que tú ves con la actualidad como un Burgos. Las Cartas Puebla le dan autonomía a estas ciudades para que los alcaldes y la gente, el burgomaestre, no le pague impuestos al señor feudal, sino que le paguen impuestos al rey. Bien, entonces eso también tienes que recordar. Sobre esto de las cruzadas, como te decía, solo la primera tuvo éxito. A Godofredo de Bouillon funda el Reino Latino de Jerusalén porque el Papa Urbano II, en su discurso en la Catedral de Clermont, el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, va a decir Deus Vult, Dios lo quiere. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Que recuperemos Jerusalén de los turcos selyúcidas porque son paganos, tienen otra religión, bla, 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 bla. En causas, ya esto se lo tienes que estudiar, entonces para de hecho está más bonito, expansión del sistema feudal, porque ya en Europa ya se habían repartido muchas tierras. Deseo de la iglesia de recuperar y unificar el clero por lo del cisma de Oriente que había ocurrido. Mira, la primera cruzada es acá, el cisma de Oriente había ocurrido en el año 53. Interés de los señores feudales en obtener tierras en el cercano Oriente, hay una alta tasa de población en Europa, así que se vayan para allá a morirse, y necesidad de abrir nuevas rutas comerciales en el Mediterráneo. La tercera cruzada es famosa porque cuando Salahadín o Saladino recupera Jerusalén para los musulmanes, tres reyes cristianos se van a unir para tratar de quitarle de nuevo a Saladino eso. Ricardo Corazón de León, Federico Barbarroja y Felipe Augusto. Quedan en empates, de hecho Saladino se queda con Jerusalén, lo único que consiguen es que los cristianos entren a peregrinar a Jerusalén sin que sean fastidiados o molestados. Sobre la crisis bueno, las consecuencias te las aprendes de memoria. Sobre la crisis del siglo XIV, y ya con esto estamos acabando, nos queda un minuto de clase. Como dice aquí, es el proceso de ruptura, decadencia del sistema feudal bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano-comercial. Los burgueses ya están dando la hora. Los burgueses son plebeyos, pero como son plebeyos, no pueden gobernar ni tampoco tienen muchos derechos. Por eso estalla la Revolución Francesa. Tienes que hacerla
Tienes que conectar las ideas. Causas de esta crisis, pequeña edad glacial, o sea, las cosechas en Europa se congelan. Eso hace que haya poca comida. Si hay poca comida, estás malnutrido. Y cuando viene la peste por el comercio que viene desde el lejano oriente, traído por los barcos, por las caravanas con las ratas, la gente que está malnutrida se enferma y además tenía una salubridad horrible en las ciudades europeas en esos años. La peste negra dice acá que llegó de oriente a través del comercio del Mediterráneo. Más de 20 millones de personas se van a morir justamente en esto de la peste negra. Y bueno, ya para acabar esto, consecuencias, depresión demográfica, o sea, disminución de la población, disminución de la renta agrícola, o sea, de los beneficios que puedes obtener por el campo, revueltas campesinas porque los productos se encarecen, aquí está. Ahora, sobre la guerra de los 100 años, te lo digo, dame 3 minutos para redondear esta idea. Sobre la guerra de los 100 años tiene que ver con Francia, acá está, Francia e Inglaterra, ¿bien? Como puedes ver aquí en este mapa, Inglaterra antes tenía territorios en lo que en la actualidad vendría a ser Francia. Juana de Arco entra a tallar en esta historia casi al final de esta guerra. Juana de Arco dice que el Espíritu Santo se le ha presentado y que tienen que declarar a Carlos VII como el nuevo rey de los franceses o de los francos. A los burguñones que están acá, los borgoñones, capturan a Juana de Arco y se la entregan a los ingleses la queman y lo que va a hacer el pueblo francés va a entrar en cólera y en la batalla de Castillón o Castillón en el año 1453 los franceses derrotan a los ingleses y además, vamos a hacerlo en azul porque le quitan todos los territorios a Inglaterra en el continente. Y desde ese momento Inglaterra está en las islas y estallan la guerra de los dos rostros. Sobre el cisma de Occidente, que es lo que está en tu separata, por cierto, que es lo que está aquí en tu separata. A ver, yo lo tenía esto así, yo tenía esto así, y aquí está. Sobre la guerra sobre el cisma de Occidente, va a durar pocos años, ¿no? ¿Sí? Pocos años, del 378 al 1418. Se declaran tres papas. Bien, uno está en Francia, Aviñón, el papa urbano está en Italia, en Roma, y en Pisa, bueno, en la actualidad queda en Italia también. El que termina este cisma de Occidente es Martín V con Menmo, así se llamó, y terminó el cisma de Occidente. ¿Por qué vino el cisma de Occidente? Porque habían reinos y la Iglesia Católica declara su propio papa, en Francia declaran otro papa y por eso vino ese apoyo. Chicos y chicas, gracias por tu atención. Conmigo será hasta la próxima semana. Espero que esta clase así maratónica te haya servido, te sirva para poder contestar bien tu examen. Te adjunto el PDF ahí en el chat para que tú lo puedas revisar también con gusto. Y nosotros nos vemos hasta la próxima semana. Estudia bastante, cuídate mucho, aliméntate bien y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.